Suscríbete a la Panterita. Metimos por ahora con los presidentes de clubes, lo estamos buscando. Yo desde esta mañana estuve intentando hablar con algún que otro presidente de clubes sobre el tema de las sociedades deportivas anónimas del fútbol de nuestro país, porque hubo una reunión donde estuvieron todos presentes y da la sensación de que hay preocupación o que realmente están... ¿cuál es la palabra que se tiene que utilizar? Que están mirando con ojos bien abiertos, atentos, porque estuvieron todos los presidentes. Gerardo Acosta, doctor, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, Bruno. Un saludo para vos, para tu compañero y para la audiencia. Bueno, doctor, como asesor jurídico exterior de la APF, venimos hablando de este tema, ya lo hicimos la otra vez, y bien nos explicaba vos que la Asociación Paraguaya de Fútbol ya está trabajando hace 2 años y algo con respecto al tema del proyecto de una ley para las sociedades anónimas, y hubo un comunicado ayer que firmaron todos los clubes, inclusive los que descendieron y los que ascendieron ahora. A ver si entiendo bien, doctor. No es que la Asociación Paraguaya de Fútbol esté cerrada a las SA, ¿verdad? Pero no de la manera en la que se está queriendo llevar en estos momentos, ¿es correcto? Yo entiendo que yo no asistí a la reunión, pero entiendo que la postura que es esa, en el sentido de que lo que se rechaza es el haber presentado un proyecto sin consultar con los actores que iban a ser afectados por ese proyecto, en un tema que es relativamente sensible como es el cambio de la estructura jurídica de gestión del fútbol profesional. Yo el comunicado lo veo así, desde ese punto de vista. Entonces no es un rechazo a la posibilidad de que esto ocurra, pero que el mecanismo utilizado no fue el adecuado y que entonces ese proyecto específico no acepta ni rechaza ni solicitan que se rechace y que se inicie nuevamente un proceso adecuado en consulta con los actores del fútbol profesional. Doctor, ¿cuáles son los grises que tiene el proyecto que presentó la senadora Lilian Samaniego? ¿O cuál, por ejemplo, sería el principal inconveniente que ustedes ven en ese proyecto que ella presentó? Mira, te voy a dar uno porque hay muchas cuestiones técnicas, pero un inconveniente, por más que se diga que supuestamente no va a pasar, es que prácticamente desaparece la asociación civil sin fines de lucro del club deportivo como le conocemos hoy. Prácticamente la ley deja muy abierta la puerta para que el club desaparezca y tome su lugar totalmente en la sociedad comercial. Y eso es lo que más preocupa, entiendo, a los dirigentes del fútbol. Ahora, doctor, te saluda Fabio. Mirando un poco el futuro, ¿qué crees que se viene a partir de ahora? Que cuando tomen protagonismo los dirigentes de nuestro fútbol, son ellos los que de alguna u otra manera van a limar un proyecto totalmente diferente, me parece, por lo que vos estás explicando con respecto a lo que se está presentando ahora en el Senado. Y mira, no sé realmente qué puede hacer la decisión dirigencial. Yo soy un asesor, en este caso un asesor jurídico, un asesor técnico. Yo ya les dije lo que se podía hacer, pero la decisión dirigencial la toman ellos. Realmente no sé qué puede pasar de acá al futuro. También está claro que el pronunciamiento no obsta que tal vez se intente tratar o se trate en el Senado, lo que se va a rechazar o qué es lo que va a pasar, porque el proyecto ya está presentado. Una vez que está presentado, pues ya tiene que tratarse, aunque sea para mandarse al archivo. Así que realmente no sé qué va a pasar internamente en la APF, si se va a avanzar o no en este tema, pero lo que sí está claro es que el proyecto, así como está presentado, tiene un rechazo unánime de los presidentes de clubes. ¿En cualquier figura de la sociedad anónima acaso no desaparece la asociación civil, doctor? ¿Cómo? ¿En cualquier figura de la sociedad anónima acaso no desaparece la asociación civil? No necesariamente. O sea, yo estudié varios modelos hace 20 años cuando hice una investigación para FIFA, y hay modelos donde la asociación civil no desaparece. La asociación civil crea la sociedad comercial para el deporte profesional, pero la asociación civil no desaparece para todos los otros aspectos de la existencia de la asociación como sin fines de lucro. Y ese es un modelo que para mí me parece más adecuado a nuestra realidad sociocultural
asociación civil del club deportivo está muy arraigado y tiene una tradición en algunos casos de más de 100 años. Sería una figura de cesión de derecho, entonces si acudimos, apelamos a esa figura. No es una cesión de derecho, es la creación de una estructura comercial a partir de la estructura civil. Pero, digamos, las estructuras básicas de los clubes sobrevivirán en esa figura. Sí. Francia hizo eso en el 84 y ellos le llamaban justamente la asociación de base o asociación soporte, le llamaban al club deportivo como nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Y se le dio la opción de convertirse, de crear sociedades comerciales, pero la asociación de base, la asociación soporte no desaparecía y no desapareció hasta hoy. Por más que ustedes vean que fulano es el dueño de un club de Francia, la asociación civil sigue estando, y si la asociación civil no está, el club de la sociedad comercial desaparece. ¿Y qué pasa con la participación, doctor, de los socios del club? Y los socios del club, si el club no desaparece, siguen siendo socios del club de asociación civil. Lo que pasa es que la sociedad comercial pues tiene que ser no una cuestión de atraer inversores, ese no tiene que ser el objetivo, tiene que ser un objetivo de profesionalizar y el modo de gestión del deporte, de la competición profesional. Ese tiene que ser el objetivo de la creación de la sociedad comercial, no que pretender si lo que se busca es atraer inversores, es una muy mala idea hacer sociedades comerciales deportivas. Ahora, por ejemplo, ¿la comisión directiva tendría alguna fuerza, voz y voto, o ya no? Mira, te voy a dar una figura que es parecida y donde yo hice el experimento de este tema, pero sin salir del ámbito de las asociaciones civiles, y son los clubes que se crearon a partir de las ligas de fútbol del interior que participan en las competiciones. Esos clubes, en realidad, no existen como tales, en la propia liga y en la propia comisión directiva la que maneja el club, o si quiere le cede a otra gente el manejo del club, pero finalmente la decisión está toda en manos de la liga. Más o menos, o sea, yo usé el ejemplo de Francia con algunos otros ejemplos locales para armar ese esquema que tienen Guaireña, que tienen todos estos clubes, donde hay una dependencia de la comisión directiva de la liga guaireña, por ejemplo, en el caso de Guaireña, porque para que no desaparezca la liga y no sea el club que participa en la competición profesional no le absorba a la liga. Bueno, más o menos lo mismo tendría que ser el día que se haga lo de las sociedades comerciales deportivas. Entiendo. Bueno, doctor, seguiremos charlando de esto más adelante, pero, por ejemplo, lo último te pregunto, ¿el presidente del club que va a dirigir en esos momentos la institución puede ser nominado por la SA o tiene que ser nominado por los socios? Y eso va a depender, estamos hablando de supuesto, va a depender de qué estructura jurídica le da la ley. O sea, al hacer una sociedad comercial, vos tenés que partir de la base de que, según el Código Civil, el accionista que tenga mayor cantidad de acciones decide quién es el presidente de la entidad, de la sociedad comercial. Pero si hacer una ley especial para deportes, vos podés poner algunas matizaciones a lo que está en la Ley General de Sociedades, que esa es la parte que hay que discutir y hay que consensuar antes de presentar un proyecto. Porque en este proyecto ahora, claramente, el que venía y ponía la plata iba a ser dueño de la mayor parte de las acciones y iba a ser el que mandaba. Pero no necesariamente tiene que ser así si hacemos un modelo que respete a las asociaciones civiles sin fines de lucro que están en la base de los clubes hoy en día. Doctor, seguiremos charlando, muy amable, muy gentil. Bueno, de nada, hasta luego. Doctor Gerardo Acosta, asesor jurídico externo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, trabajando en el proyecto de las SA. Vamos hasta Fiona Aquino, Móvil Exfree. Adelante, con mucho gusto. Arranca la conferencia de Lilian Samaniego. Por el cual me motivó a mí, valga la redundancia, al rol social que ocupa el fútbol en la sociedad paraguaya, en mujeres, en hombres, en niños, en jóvenes. La disciplina del fútbol es lo que le apasiona a la mayoría de los paraguayos, y nuestra realidad
de tener la ilusión, la esperanza de que la albirroja vuelva a estar en los torneos mundiales, le veo lejano. Con este sistema vigente necesitamos que se modernice el fútbol, que tenga la oportunidad, y la SAF, en base a la experiencia exitosa que está en varios países, no solamente en el Brasil, le da la oportunidad de tener una inversión inteligente, con estructura, con centros de entrenamiento modernos, con educación para los que practican, con técnicos especializados, con el control y la transparencia del dinero, y no como hoy, que no se sabe, para poder confrontar al dinero del crimen organizado. O sea, este proyecto de ley le dará las garantías a través de las sociedades anónimas del fútbol, de que la administración del fútbol sea transparente. Yo le invité a todos para debatir. Visité a las autoridades de la APF, del Ministerio del Deporte, de la Asesoría Jurídica de la Presidencia, y ustedes saben que tuvimos visitas. Tenemos el soporte de abogados especialistas en los derechos deportivos, y estaba previsto una audiencia pública para el martes. ¿Esto se suspende? Y voy a postergar para llegar a mayores involucrados de los clubes, llegar a los hinchas. Ustedes saben, y después voy a hacer toda la transparencia de los dirigentes deportivos, senadora. Y voy a leer una parte de su comunicado, y dice: esta postura fue consensuada tras, o sea, el rechazo, ¿verdad? Y dice que la misma, o sea, el proyecto de ley no refleja la realidad ni las necesidades del fútbol paraguayo, y creo que totalmente al revés. Y yo no estoy en contra de los dirigentes, de las autoridades deportivas que firmaron, que les digo que varios de estos presidentes en privado me decían que era la solución, y ahora se vieron obligados a firmar. Yo no estoy en contra de ellos. ¿Presidente de los clubes más importantes del Paraguay, de los dos más grandes por lo menos, senadora? ¿O quiénes exactamente? No, lo que digo es que varios de estos presidentes que firmaron este comunicado de los clubes pequeños, en privado me decían que era la solución este proyecto de ley de las sociedades anónimas del fútbol, que era lo que necesitábamos. Entonces, yo quiero terminar, por favor, y después les respondo. Lo que vemos es que se cierran al diálogo. Yo estoy abierta. Yo no estoy en contra de ellos, no voy a parar, voy a seguir, y en su momento vamos a hacer la audiencia, y voy a traer a actores, porque ahora viajo por el tema del Parlasur, no voy a estar el lunes, y el martes ya era la audiencia, necesito más tiempo. Lo que quiero señalar es que los hinchas del Club Cerro Porteño quieren tener la ilusión que alguna vez su club llega a una Libertadores. Que los hinchas del Olimpia, que la última vez que llegaron a los Libertadores fueron en el 2002, hace 21 años. Que los paraguayos tengan la esperanza que la albirroja pueda llegar nuevamente a los mundiales. ¿Le escucharon a Romerito? Escúchenle a Romerito, que fue un gran ícono del fútbol paraguayo y que conoce, que es uno de los que conoce, ¿verdad? Yo tuve miles y miles de adhesiones a través de mensajes, de apoyo, de que siga adelante con esto porque necesitamos. ¿Qué es lo que vemos? Que se cierren urgentemente. Me sorprende que se hayan reunido tan rápidamente y saquen este comunicado. Y vuelvo a decir, yo voy a estar abierta al diálogo dicen que invitaciones, dijo, y no aceptaron estas invitaciones, por eso que no se pudo dar esa conversación fluida, senadora. Yo lo que les garantizo es que todos los presidentes y las autoridades deportivas recibieron el proyecto de ley.
y les invité para el martes, que ahora queda postergado, para el debate. Me dicen algunos, un tal Acosta decía que tenía un proyecto, que, bueno, su proyecto, ¿dónde está? Guardan como secreto de Estado, ¿dónde está el proyecto para poder debatir? Y si hay algunos artículos de este proyecto de ley que no les parece, bueno, consensuemos. Yo siempre fui persona de diálogo, pero ocupémonos de un tema tan trascendente que es el fútbol y que con este sistema actual que estamos en crisis, tenemos estadios que no están habilitados, ustedes saben eso. Entonces, encima tienen que alquilar los lugares donde se tienen que ir. ¿Qué esperanza podemos tener? ¿Y cuáles son? El Ameliano, Resistencia, Tacuarí. Hay clubes pequeños que están quebrados, y otros están endeudados, como Cerro Corá, desaparecido, General Díaz, Olimpia, que no puede contratar. 12 de octubre, que va en ese proceso. Entonces, hablemos con la realidad y actuemos como paraguayos que nos ocupamos de un tema que es la pasión. ¿Quién es el paraguayo que no quiere que la albirroja llegue nuevamente a un mundial? Así como estamos, no vamos a llegar, y forma parte de un proceso. Y quiero decirles que es optativo la SAF. El club que quiere adoptar una SAF, que es a la administración del fútbol, nada más. Los clubes van a seguir siendo clubes, van a seguir manteniendo su identidad, sus colores, sus emblemas, como lo es el Botafogo en el Brasil, que es exitoso, tiene sus colores, el club sigue siendo, y sus hinchas siguen siendo, sus socios siguen siendo del Botafogo. Y acá buscamos eso, o sea, el de Guaraní va a seguir siendo de Guaraní, el de Luque, el de Cerro, el de Olimpia, el de Resistencia. Los clubes van a seguir siendo, el de Nacional, van a seguir manteniendo sus hinchadas, su identidad, su cultura, su historia. Nada de eso va a variar. Baxi Núñez dijo que temen que se lave dinero a partir de las SAs. Es totalmente al revés. Le digo al senador que se nota que no leyó. Yo con quien hablé fue con el senador Galaverna, presidente del club, de la Comisión de Deporte del Senado, que le escuchó al proyectista de la ley vigente hoy en el Brasil, que es Rodrigo, no recuerdo su apellido, que conjuntamente con el senador Pacheco, hoy presidente del Senado del Brasil, fueron los que impulsaron la SAF en el Brasil, y hoy es muy exitoso, son muy exitosas estas sociedades en la mayoría de los clubes pequeños que tiene el Brasil. Entonces, mi intención fue tener una herramienta jurídica que dé garantías, tanto interno como en forma externa, a inversionistas que quieren aportar al fútbol y que salga adelante exitoso, y que ese chico, sea hombre o mujer, ese joven que quiera apostar y ser profesional del fútbol, pueda tener una infraestructura acorde a lo que hoy requiere el fútbol internacional, por así decirlo, lugares de entrenamiento, un soporte nutricional, un conocimiento en la educación, porque este proyecto de ley tiene un articulado que incorpora un programa de desarrollo educativo, ser puente entre la educación y el fútbol. Le exige a las instituciones públicas a que haga acuerdo con las sociedades y que el chico que practica pueda tener las garantías de la educación, vestimenta y lugar de entrenamiento. Ahora, senadora, ¿va a volver a remitir estas invitaciones para la audiencia que finalmente quedó postergada, que se va a realizar en semanas más, a todos los presidentes de los clubes para que puedan participar? A todos, nuevamente. Voy a hacer primero un recorrido que ustedes, estoy segura, van a acompañar, y posteriormente veremos cuándo vamos a hacer esta audiencia. Muy bien, muchísimas gracias a la senadora Lilian Samaniego, entonces hablando acerca y respondiendo sobre todo al comunicado que dieron a conocer los presidentes de los clubes de fútbol aquí de nuestro país. Bruno, compañeros. Fiona, ¿sería tan amable en pasarnos con la senadora para poder charlar con ella si es que se puede? Agradeciéndote realmente el tiempo. Sin problema. Ya las preguntas importantes que también ustedes realizaban ahí, pero tenemos algunas puntuales que realizarle, por eso te pido ese gran favor si es que sos tan amable. Sí, vamos a
ponerle también para que ella pueda escuchar justamente la conversación. Compañeros, ya les está escuchando la senadora Lilian Samaniego. Bueno, senadora, Bruno le saluda, un gusto de estar al aire con usted. Senadora, este tema de la SA es bastante interesante. Lo que está diciendo, y recién mencionaba el doctor Gerardo Acosta acá, es que ellos no es que estén en desacuerdo con la SA en el mundo del fútbol en nuestro país, pero que no se haga esto a la ligera, y usted habrá leído el comunicado. Lo que ellos dicen es que se le llame a los actores, que se le consulte a los actores del fútbol, y realmente llama la atención porque inclusive yo recuerdo que tiempo atrás acá el presidente Miguel Cardona se veía abierto a las SA, pero sin embargo cambió esto. Lo que entiendo es que hay un gran temor. Ellos dicen estamos abiertos a la SA, pero no del modo o con el proyecto que presentó la senadora Lilian Samaniego. Y le preguntaba sobre los grises que hay en todo esto. ¿Cuál, por ejemplo, es en el proyecto, cuál es uno de los puntos centrales que a ustedes no les parece, no les gusta? ¿Y qué había respondido Gerardo Acosta? Porque yo había salido para hablar con la gente de producción, pero si me busca eso, por favor, le quiero hacer escuchar a la senadora. Senadora, te hacía un poco esta introducción para que hable sobre el tema, porque lo que dicen los dirigentes, reitero esto, es que no están cerrados a la SA, pero que no con el proyecto que usted presentó. Gracias, Bruno, por esta oportunidad, y decirte que veo un poco contradictorio. Dicen que no están en contra de esta iniciativa, pero que se hizo a la apurada. Yo no estoy apurada para bajar en la plenaria del Senado. Justamente por eso fue que solicité la postergación sin fecha para tener la oportunidad de debatir. Ellos, Acosta y los demás, tengo entendido que él es el abogado de la APF o no sé de dónde. Sí, asesor. Sí. Habla en algunos aspectos, no con la entrevista contigo, en otras entrevistas, en forma descalificatoria. Soy senadora y yo lo que más me motivó para impulsar este proyecto viene desde el rol social de lo que significa el fútbol en el mundo y en particular en nuestro país. Yo recorrí cada rincón del Paraguay y el sentimiento es, la ilusión del paraguayo es tener la oportunidad. Y hoy, como está el fútbol, no hay expectativa, esperanza en que la mayoría de los jóvenes, hombres o mujeres que quieran apostar, tenga la infraestructura, tenga todo lo que hace a una formación integral en el fútbol profesional. Y eso es lo que me motivó. ¿Y por qué no vienen al debate? Si justamente me dicen que no les parece, que venga Acosta y todos los que quieran venir. Nosotros tenemos hoy voluntarios jóvenes, abogados, especialistas en los derechos deportivos, como Marcelo Uriarte y Alan Calvo, que se recibieron en el Real Madrid de España y piensan totalmente diferente. Dicen que esta es la herramienta del éxito, de la posibilidad que se pueda salir adelante con nuestro fútbol. Entonces, es lo que te puedo señalar, Bruno, y estoy abierta, no hay fecha. Entonces, que no hablen que es a las apuradas. Lo que creo que a ellos les molesta es que yo haya presentado, o sea, que haya sido una iniciativa parlamentaria. Él habla de que tienen un proyecto, ¿y por qué no traen su proyecto? Y vamos a debatir, y vamos a consensuar una herramienta que saquemos adelante todos juntos. La verdad es que hay un pueblo grande, mayoritario, que se da cuenta que ya no hay esperanza en que la posibilidad que el fútbol paraguayo pueda estar a niveles internacionales y ganar un torneo. Y con todos los últimos resultados que hemos tenido, creo que están teniendo razón. Entonces, abierta, soy respetuosa a toda la gente y ni qué decir a esta dirigencia. Por eso empecé el itinerario de presentar el proyecto
primero con el presidente Robert Harrison, posteriormente con el ministro Tigre Ramírez, con las autoridades, recibiéndole a técnicos, jugadores, exjugadores, abogados. O sea, hice todo lo que tenía que hacer y quería hacer esta audiencia el martes, pero ahora me queda corto el tiempo porque viajo para la reunión del Parlasur. Entonces vamos a darnos un tiempo prudencial, voy a recorrer, escucharle a más gente y posteriormente vamos a hacer esta audiencia. Escucha, por favor, senadora, si sos tan amable, escucha un poquitito al aire. Mira, te voy a dar uno porque hay muchas cuestiones técnicas, pero un inconveniente, por más que se diga que supuestamente no va a pasar, es que prácticamente desaparece la asociación civil sin fines de lucro del club deportivo como le conocemos hoy. Prácticamente la ley deja muy abierta la puerta para que el club desaparezca y tome su lugar totalmente en la sociedad comercial. Que desaparezcan los socios. Es el principal peligro, dice. Por eso digo que no leen, Bruno. Los socios seguirán siendo socios. Los clubes mantendrán su identidad, sus colores, sus emblemas. Hoy te pongo el ejemplo de Botafogo. Sus hinchas están ahí, están contentísimos porque después de haber estado en la quiebra, están jugando en primera en el Brasil, con sus colores, con su identidad. Los clubes seguirán siendo clubes, Bruno, con toda su identidad y su cultura y su historia. Senadora, un tema muy importante, clave. En su ley, en su proyecto, ¿cómo se evitaría el dinero del narcotráfico, el dinero del lavado de activos? ¿Cómo se evitaría eso? Tiene un capítulo puntual este proyecto de ley justamente para garantizar de dónde viene el dinero. El control será, a partir de ahí, va a permitir las auditorías a una SAF que esté vigente y se podrá, el sistema con las leyes paraguayas vigentes, se podrá controlar de dónde proviene el dinero de la SAF. Hoy no es así. Justamente para darle la transparencia necesaria, tenemos un capitulado especial sobre este tema, Bruno, en el proyecto de ley. Entiendo. Senadora, se nos va el tiempo, pero en algún momento nos gustaría invitarla, inclusive ya después del Parlasur que nos estaba mencionando lo del Parlamento del Mercosur, si podemos charlar con mucho gusto, sería muy interesante para ir conociendo mayores detalles con respecto a su proyecto, porque yo creo que sea del lugar de donde sea, me parece que la SA es un tema que va a entrar en actividad, en acción en nuestro fútbol tarde o temprano. Esto es evidente porque pasa en todo el mundo, son raras las excepciones. Ayer Argentina rechazó el tema de la SA en el fútbol, pero es de los pocos países junto al nuestro que están sin esta figura legal en el deporte. Muchísimas gracias, senadora. ¿Quiere agregar algo más? Sería tan amable, con mucho gusto. Gracias, Bruno, y me quedo con lo último que dijiste, que es la verdad. Tarde o temprano esta será la herramienta útil, necesaria, que le da garantías para que el fútbol pueda tener una expectativa de mejorar, de ser más competitivo. Hoy no es así. Por lo tanto, acepto tu invitación. Cuando pueda, a partir de la semana que viene, estoy dispuesta para debatir más este tema. Te agradezco, Bruno, la oportunidad. Gracias, muy gentil. Gracias. La senadora Lilian Samaniego, muchísimas gracias a Fiona, nuestra compañera, que hizo posible este contacto con las preguntas que también ya estaban realizando los colegas y la misma compañera. Bueno, ¿qué piensan de este tema? Porque vos sabés que genera mucho debate, vi en redes inclusive interés de la gente, del público, del hincha, el tema de la SA. ¿Verdad? Algunos entienden ya como que directamente su club va a pasar a tener mucho dinero. Algunos interpretan de esta manera. No está mal. Va a venir capital internacional. ¿Por qué no abrimos las puertas? Que vengan nomás ya. ¿Por qué no vamos a tener? Claro, ¿por qué te convertiría en eso si no entra plata? Claro, el tema es que, ¿qué vendes o qué hipotecas o qué renuncias para tener esa plata?
Yo creo que sí, lo último que le consultaba a la senadora, me parece que hay mucha confusión de muchos conceptos. Yo entiendo el rol de una persona que se dedica a la política, pero no podés apuntar a las dos cosas, o sea, ¿es rol social o es elitizar lo que tenés? O sea, es una de dos, es lo mismo cuando se habla de los Juegos Olímpicos, vos querés medalla o vos realmente querés que los chicos salgan de lo que es la problemática de la droga o cuestiones así. Después, otra cuestión también que se genera mucha confusión es el tema de lo que vos, creo que ayer también decía, el tema del dinero sucio. Como que pareciera ser que con un formato entra y con el otro no. Y con un formato o con el otro, el vigente o el que se dice. Yo no tengo ninguna certeza de que el dinero que mueve el fútbol actual sea de un capital totalmente reconocible. Acá tuvimos un ejemplo, yo decía esta mañana, Deportivo Capiatá. No, ya que está de moda construyó un estadio muy bueno. ¿Cómo se llama el estadio Capiatá? Erico Galeano, y tiene un predio de juveniles muy caro que muchos clubes quisieran tener. No lo digo yo, pero el señor está imputado ahora, ¿verdad? Por más que no tenga ni una resolución todavía de su caso, pero es un caso. Claro, es un caso de un aporte millonario. Con el fútbol sin SA, Por eso, claro. Por eso, pero viste que te dicen, no, pero con esto va a entrar y acá, por ejemplo, le escuchamos a la senadora porque una de las consultas era por un equipo de su colega Núñez, ¿verdad? Sí. Que le dijo, no, entonces, vos estás en el medio pero no, con este modelo entra o no entra. Después está una cuestión, y mira que la senadora dio a entender eso, cuando dijo varios de los que firmaron esa nota de ayer de la APF, porque esa nota la firman 15 presidentes. El presidente de la APF, los 12 que están ahora, incluyendo Resistencia que ya se fue, y los 2 de la intermedia que van a ser de primera en el 2024. Y ella decía, muchos de los presidentes chicos. De los chicos, sí. En privado me decían que debe ser, pero tuvieron que firmar porque hubo bajada de línea. Entonces, y a diferencia de lo que se hizo en Argentina ayer, yo cuando leí el comunicado, ese último párrafo pareciera ser, y yo no sé si es mensaje también de la segunda, ellos están en contra porque yo fui la que presenté. No sé cómo está el mapa político de qué facción, para decir, capaz es contra lo que yo digo, porque no es que ellos eliminen o rechazan el concepto de la SA. Porque Argentina hace eso. Argentina dice, no, nosotros estamos luego en contra, no importa que sea Macri, Milei, quien sea, estamos en contra de la sociedad anónima. La de ayer, de la asociación, parece que es, no, el que, porque creo que eso lo dijimos desde el principio, llamaba mucho la atención. Estaba mirando, el 17 de octubre se presenta esto. Con la gente que vino del Senado de Brasil, ¿verdad? Y de Botafogo. Por eso ella insiste en lo del Botafogo, porque aquella vez vino un asesor que estaba en el proyecto de Botafogo. Entonces, yo creo que hay varios matices que inclusive generan confusiones para él, porque como que todos saben cuál es el discurso que pica, el discurso que entra, pero de ambos lados están agarrando el mismo discurso. Lo que pasa es que nadie sabe qué es el contenido del proyecto. Las aristas, ¿verdad? Nadie accedió. No sé si ustedes accedieron, ¿verdad? Y los detalles más importantes de saber. Y ahora se socializó a partir de algunas declaraciones y el comunicado y lo que dijo la senadora, ¿verdad? Y claramente la postura, porque el doctor Acosta es representante de la APF, ¿verdad? Sí. Es vocero de la APF. Está indicando lo que se pensó en la reunión de ayer en cuanto a que a esta figura puede hacer desaparecer la asociación civil. Entiéndase una presidenta, comisión directiva y socios. Es decir, va a quedar totalmente a cargo de la sociedad comercial. Pero eso puede ser y ya no pasa ahora eso. Porque por eso en los clubes actuales hoy ¿quién decide? Deciden los Cardona, los Zapag, las familias, ¿verdad? Las familias, para no decir los apellidos, ¿verdad? Porque por eso, o sea, como que yo entendería si fuese un debate polarizado, si es que está el fútbol de SA que quiere entrar y hay un fútbol de asociación sin fines de lucro bien romantizado, bien de rol social para decir, pero mira un poco el rol que cumple Tacuarí en Barrio Jara. Mira la cantidad de chicos que tienen un comedor, mira un poco la cantidad de familias que disfrutan un fin de semana. Y vos decís, esto es lo más parecido a
un control de pocas personas, pero que no hay tampoco una rendición muy fuerte que digamos. Está don Pedro Balota, vicepresidente del Club Olimpia, con nosotros. Don Pedro, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Bruno, ¿cómo estás vos? Mi saludo para todos y para tu gran audiencia. Bueno, don Pedro, ayer estábamos debatiendo fuerte acá. Yo soy de la posición, algunos compañeros me decían, no, pero no puede ser así. ¿Cómo la dirigencia va a hacer esto? ¿Por qué no esperaron hasta la última fecha? Y yo le decía a los compañeros, pero no a todos, ¿verdad? Le decía, ¿qué quieren ustedes? Que se le haga un, no sé, arrorró mi nene, muchísimas gracias mi corazón. Soy irónico, ¿verdad? Pero así más o menos le dije por lo de la salida de los jugadores del Olimpia. Pero Alejandro Silva sí dijo que hubo falta de tacto. Otálvaro dice, me enteré a través de las redes. Pero lo de Alejandro Silva fue más fuerte, ¿verdad? Porque decía, esperé que den la cara, que el presidente hable conmigo. Chiqui sí habló conmigo, pero me enteré también a través de las redes, don Pedro. Esto decía Alejandro Silva. Bastante caradura Alejandro, Yo creo que él hace bastante tiempo no tiene una conversación fluida con el presidente a partir de este momento en que abandonaron la concentración. No sé si vos te acordás. Y si vamos a mirar lo de Alejandro Silva, no sé si te acordás la famosa demanda por cobro de salario en el momento más crítico del Olimpia, cuando más necesitábamos, que tuvimos que fabricar corriendo, depositar en una estiganía, porque él pedía su pase libre, con cobro del contrato hasta el final, que es ahora. Si él quiso irse el año pasado, ¿qué puede cuestionar? No puede cuestionar si la falta de tacto es perder un partido, salir a farrear, ¿te parece? ¿Él salía a farrear cuando estaba en Olimpia? Cuando perdieron partido se fueron de la noche esa. Lo corrieron todas las redes. Uh-huh. Es cara dura decir, don Pedro, es cara dura porque vos crees que Olimpia cumplió siempre con ellos y ellos no tienen derecho de decir esto que están diciendo ahora. Fíjate lo que te digo más. En el famoso, la no concentración, porque una cosa es la no concentración y otra cosa es ir a jugar realmente el partido. Ese partido lo perdimos estando con el salario al día, cuando que nuestra responsabilidad, cuando firmamos un contrato, es el pago de un salario. Jamás se firma por tema de premios, y esta fue una cuestión de atraso en premios que posteriormente nos pusimos al día. Alejandro, mes a mes el salario, el pago de salario. Alejandro era un líder, entre comillas, negativo para el plantel de jugadores, don Pedro. Sí. ¿En qué sentido? Y ahí te estoy dando un ejemplo. Pero él, por ejemplo, como que le asusaba al resto del plantel a decir, no, vamos a pedir los premios, si no, no nos presentamos. Yo, tanto de la interna, no te podría hablar con conocimiento de causa porque no estuve, pero el que comandó y lideró este tema de la no concentración fue él. Ahora, te hago una pregunta técnica, don Pedro. Sí. ¿Por qué no se esperó que termine el campeonato, que ya terminará el próximo jueves? La otra semana termina el campeonato. ¿Por qué se adelantó ya esto? Es una pregunta técnica que... ¿Cuál es la diferencia entre esperar a la próxima semana y darle el tiempo para que ellos puedan buscar el equipo que sea, que les guste a ellos o que les convenga económicamente, y adelantarse? Ya no lo tenemos en cuenta. ¿De qué serviría que estén dentro del plantel?
Es mi postura, es lo que yo le decía acá a los compañeros, pero los compañeros me decían, muchachos, hablen ahora que está don Pedro, por ejemplo, para cruzar y debatir sanamente todo esto. Porque ustedes ayer me decían, no, pero ¿por qué no esperaron? ¿Cuál es la diferencia entre ahora y 2 semanas? ¿Por qué se quedan callados? No, en mi caso solamente me pareció a mí, respetando la narrativa de que dice el señor Balota, que Alejandro Silva también dio muchísimo al Club Olimpia, vicecampeón de América, 7 títulos, extranjero más goleador, 79 goles. Entonces, un ratito más, don Pedro. Entonces, y lo agradecimos públicamente. Y sí, pero me parece que tampoco le hubiese quitado dignidad a ustedes levantar el teléfono y decir, ¿sabes qué, Alejandro? Muchas gracias por el servicio, fue un placer, hasta aquí llegamos. Pero ¿por qué tendría que hacer eso el presidente del club? Pero el técnico le comunicó a Ariel. No, ya sé, pero ¿Por qué le tiene que hablar un ratito? Sí, perdón. En todos los equipos del mundo, en todos, el técnico es el que da el vos vas a continuar, vos no vas a continuar. Y creo que se hicieron los pasos como corresponden. No puede ir la comisión directiva en pleno a decirle lo mismo. Lo hicimos en una nota públicamente a través de la página del Olimpia. Me parece que eso es mucho más... Pero eso es muy frío, don Pedro, para con un ídolo del club. ¿Cómo? Es muy frío, me parece de caballero, no cuesta nada, 30 segunditos, un teléfono, un reconocimiento y muchas gracias. No podemos llevar la posición de todos al campo personal. A mí me parece que hicimos lo institucional y en este caso se obró como corresponde. No puede molestar eso, salvo que me digas, bueno, se retira del fútbol, le hacemos una despedida como corresponde. Bueno, él también lo que dijo como que... hicieron con varios jugadores, pero hay caminos andados. Acordate que fue uno de los que demandó al Olimpia, siendo jugador del Olimpia, para liberar su pase. Don Pedro, te saluda Fabio. ¿No era más prolijo, por llamarlo de una manera, esperar que termine el campeonato? Ya no se van a practicar los jugadores, sin embargo, se les despide a estos jugadores por redes sociales, gracias por todo, pero ellos tienen que seguir presentándose a trabajar. ¿No costaba, me parece, esperar los 7 días restantes que faltaba el campeonato, don Pedro? A eso es lo que yo me refería también ayer con respecto a, para mí, una desprolijidad. Pues es probable que sea tu punto de vista, pero las cuestiones se van resolviendo en el día a día. Si hoy vos tenés que este jugador ya no va a jugar en lo que resta del año y vos pensás al liberarlo a este jugador le das la posibilidad que vaya buscando con tiempo equipo dónde jugar. A mí me parece que está correcto lo que se tomó, si tenía que ser, y este jugador ya no va a ser útil, estamos en julio, no va a ser útil, bueno, acá está tu pase, andate a buscar un equipo. Y pasaron con varios jugadores paraguayos que juegan en el exterior. Yo creo que no es ninguna novedad ni es de mal gusto el hecho que se haya tomado esta medida. Al contrario, con todos los agradecimientos que tienen, que lo hicimos correctamente. Ahora, si vos tenés un punto de vista, esperar que termine el campeonato, esperar que esto... Yo creo que ya es la oportunidad también para que concentren jugadores de las inferiores y que tengan la oportunidad otros chicos a lo mejor hasta de jugar. Olimpia tiene que seguir su camino. Estos jugadores ya no van a seguir en el equipo, ya no van a seguir el año siguiente. Sí, es lo que yo le dije. Mira, don Pedro, valoro lo que decís, pero creo que hay decisiones que se toman dentro de un contexto de lo que es el club. Don Pedro, ninguna de las salidas normalmente son buenas porque aunque le haya llamado, vamos a suponer que le llame el presidente, ¿en qué cambia esto? Porque igual yo te puedo asegurar que Alejandro Silva... Que llamarlo otra vez personalmente, yo creo que es más, hay demasiado cuestiones que atender y no sé si el presidente tiene el tiempo del mundo de pegar una llamada específicamente para algo y mirando honestamente,
Si él ya se quiso ir, ¿qué es lo que tanta despedida? Claro, no, lo que te digo nomás es que aunque le llame el presidente, igual él iba a salir disconforme. O sea, no, es más, te digo, hasta yo es más, le puede llamar dentro de 15 días. Si quiere, le puede llamar dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de 2 días. No cambia nada eso. No, es más, inclusive yo te puedo decir que te descuidás y Alejandro Silva lo va a demandar a Olimpia. Pero no te pierdas, no creas que eso no va a ser así. ¿Vos crees que, porque mira que ya lo hizo siendo jugador del Olimpia, o sea, ¿vos crees que ahora lo va a demandar a Olimpia? Dentro del plantel, jugando en Olimpia ya lo hizo. Pero ¿por qué lo demandaría si Olimpia estaba diciendo que está al día con el jugador? Bueno, por cualquier falla. ¿Pero Olimpia está en falla con el atleta? No, estoy siguiendo lo que dice el señor Bruno Pom. Pedro, permitime, por favor, escuchá un ratito, sí. 30 segundos, por favor. La verdad, me duele la manera en que se me despide, ¿no? Con un comunicado a través de la cuenta del club, a falta de 2 partidos todavía para terminar el torneo, y con contrato vigente todavía, ¿no? Porque yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Esta mañana vino Chiqui, la verdad que espectacular cómo me habló, lo que me dijo, y vino de frente, por lo menos a decirme que no iban a contar conmigo. Por lo menos él tuvo el valor de decírmelo personalmente. Ahí está. Y te pregunto, cuando él nos demandó, estando de frente, estando con nosotros, vino a decirnos, nos demanda para obtener su pase para ir a jugar en otro equipo, perteneciendo a los registros del Olimpia, sabiendo de la situación por la que estábamos pasando. No entiendo cuál es la parte que está mal, ¿verdad? Que se le haya comunicado y se comunicó en las redes como corresponde. Pedro, te voy a decir más, es el único jugador que fumaba en el vestuario. ¿Cómo? Es el único jugador que fumaba en el vestuario. ¿Alejandro Silva fumaba en el vestuario? Sí, señor. A la pucha. Siendo profesional y sabiendo las reglas que están. Pero qué bárbaro, me sorprende lo que me estás diciendo, don Pedro. Y bueno, lastimosamente es así. O sea que él hasta tenía de repente esas prerrogativas a diferencia del resto de sus compañeros y ahora se queja. Fíjate que estamos hablando de un tema bastante grave para el cuidado personal del jugador. ¿Cómo eso permitía usted, don Pedro? Y había momentos en que se controlaba y cuando no. Pero claro que molestaba y muchísimo. O sea que ustedes veían, en tu caso, por ejemplo. No precisamente ver, podés oler. Y preguntás y te dicen, fue Silva. Claro, hay veces que tenés que tragar sapos y culebras, lastimosamente. Pero él no aceptó también, don Pedro, en su momento, reducción de salario, nuevo contrato, cuando había otro vigente. Pero en su momento, un jugador que ganaba $75,000. Ganaba 75, ¿y a cuánto le bajaron? No, con ese salario cerró. Ah, con ese salario. ¿Es el que mejor ganaba entonces? Y es uno de los que mejor ganaba. Mucha plata de $75,000, Yo no entiendo la queja de él hacia el Olimpia.
al fútbol paraguayo es un vagón de plata. Don Pedro, ¿manejas información de que él podría ir a Cerro Porteño? Porque él en su cuenta de Instagram, antes que Olimpia le dé las gracias y lo despida oficialmente en su cuenta, en sus redes sociales, él dijo, me van a extrañar. Pero esa es una cuestión personal. Él vaya al equipo que vaya, es su decisión personal. Él es un jugador profesional. Yo creo que al equipo que le pague va a ir. ¿Es algo, don Pedro? ¿Cómo? ¿Sabes algo si va a ir a Cerro o no? No, absolutamente. Y yo creo que desde el momento de la desvinculación a nosotros ya no cuenta, no está en el equipo, puede ir al equipo que quiera. Don Pedro, desde ese momento en que no concentran para esa primera fecha, ¿ahí se rompió la relación con la directiva, con el presidente y con ustedes, con Alejandro Silva? Yo creo que fue más bien en la demanda. Eso sumó. Anda de él y se sumó el pedido de no concentrar cuando Olimpia arrancaba un campeonato y encima perdió ese partido. Sí, perdió ese partido, sí. También fue sumando, fueron varias cosas. Lo más resaltante es esto. Don Pedro, ¿Romaña va a seguir en el club? Todavía no podemos, hay tantas cosas que hay que resolver. Yo creo que Romaña es un gran jugador, tiene un talento increíble, pero pertenece a otro club y todo eso es cuestión de muñeca, en el sentido de que tiene su costo. Gamarra y Cardoso... Nos gustaría que sigan el club. Gamarra y Cardoso van a ser vendidos para que con lo que ingrese se pueda levantar lo de la sanción y también comprar los pases de Espínola y Zavala. Es una alternativa que se está manejando. O sea, no es vinculante, don Pedro, en el sentido que aunque no se dé la venta de estos jugadores del Olimpia, Olimpia va a hacer el esfuerzo de levantarlo de la sanción y convertir en compra los préstamos del arquero, claro, y el defensor. En eso se está trabajando, en poder levantar esta sanción. A veces no siempre los jugadores se venden al contado, vos tenés que tener en cuenta. Hay demasiado cuestiones a resolver y esta es una de ellas. Si por ahí logramos una muy buena venta por estos jugadores o por otros jugadores, yo creo que eso va a sumar a lo que podamos hacer el año que viene. ¿Cuántos jugadores van a contratar, don Pedro? Los que sean necesarios, si se levanta lo de FIFA. ¿Y en FIFA cuál es la demanda que tienen que levantar para tener ese permiso provisorio? Y hay dos demandas que nos urgen. Una es la de Nico Domingo y creo que la otra es de este chico, el uruguayo. Polenta. ¿Y hay que poner toda la plata o se puede...? Hay que poner toda. Estamos hablando entonces... El tema FIFA está en el orden de los 5,5 millones. Hay que ver cómo se pueden ir arreglando todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero ¿cuánto hay que poner para habilitar el mercado en enero? Por 2 semanas. Yo tengo entendido, esto ya es una cuestión jurídica, que son los 5,5 millones, pero todo es negociable. Yo creo que se puede llegar a arreglo. Yo sé que con Nico Domingo no hay arreglo, pero sí con los otros hay apertura para arreglo, entre ellos algún club. O sea, Domingo se muestra inflexible, Nicolás Domingo quiere cobrar todo de una vez. Sí, así mismo.
A la pucha. ¿Y eso cuánto? ¿Más de 2 millones o no alcanza eso? No, creo que él está en el orden de los $800,000. Es un vagón de plata. Es muchísimo dinero igual. O sea que para levantar un tiempo, un lapso breve, hay que pagarle a él únicamente completo, si no, no se puede levantar. Sí. A la pucha. Él fue siempre muy inflexible en su... con el dinero, ¿verdad? Si no, capaz que hace rato arreglábamos. Con Tito Torres se llegó a un techo, ¿crees? Se llegó a... Él cumplió un ciclo en el club, ¿crees, don Pedro? No se puede copiar. Que Tito Torres, ¿crees que ya con él se llegó a un techo, él cumplió un ciclo en el club? Sí, tal cual. Yo creo que Tito, un gran jugador, dio mucho por el Olimpia. Y se llegó a un momento, como otros tantos jugadores, creo que llegó el momento de la partida de Tito y el agradecimiento del Olimpia. Yo creo que un gran jugador, dio mucho por el Olimpia, así que nuestros agradecimientos siempre. Don Pedro, recuerdo que hasta el año pasado el presidente Cardona, y creo que vos mismo también, estaban abiertos al tema de la sociedad anónima, y ayer el presidente Cardona fue uno de los 15 presidentes firmantes de la nota de la asociación. Antes de hablar contigo charlamos con la senadora Lilian Samaniego, y ella decía, capaz es porque yo he presentado este proyecto. En Olimpia, ¿cómo está el tema? No tiene nada que ver eso, solamente que nosotros, nuestra posición no es de estar en contra de la sociedad anónima. Yo creo que necesita más maduración este tema. Claro, la consulta era, no es que Olimpia cambió de posición, sino que ustedes quieren interiorizarse mejor y que esto no sea algo muy apresurado. Mejor la idea, hay que predisponer también al público en general en todo esto. Algo nuevo para nosotros y viejo en varios países del mundo. ¿Vos también sos de la idea que se debe abrir un poco el juego o se debe mantener lo que está hasta ahora? Yo creo que lo que corresponde es madurar mejor, ir analizando con todo un montón de cosas, el tema social, el tema económico, en qué puede sumar, quiénes pueden venir, ¿verdad? Lo que está pasando con el equipo boliviano. Ustedes vieron cómo el Bolívar se vino, cómo mejoró los equipos uruguayos y en general la mayoría de los equipos del mundo, ¿verdad? Don Pedro, para hacer eso hay que tener hay que hacer una muy buena ley en ese sentido y que necesita su tiempo de maduración, de análisis de parte de todos. Yo creo que nosotros no vivimos enfocándonos en ese tema. Inclusive hablamos con el Nacional de Colombia, que vino el dueño del club y el presidente del club, estuvimos reunidos, estuvimos conversando el manejo del club, cómo se manejaba. Muy buena referencia. Inclusive querían hacer una alianza con nosotros. Está eso latente ahí. Don Pedro, para finalizar y no sacarte más tu valioso tiempo, yo sé que, bueno, estás... Ariel Martínez, pónelo al aire porque no quiero agregar ninguna palabra. Balota, y ustedes me ayudarán, yo preguntarte, Balota no es
aquel que había apostado con el doctor Baqueta hace 20 años más o menos un asado en un clásico. Sí, creo que sí, mal no recuerdo. ¿Por qué, doctor? ¿Verdad? Sí. Hace 20 años hace el ridículo de ese señor. Que está bastante grandecito para seguir haciendo el ridículo. 20 años de hacer el ridículo. Que hace pasar vergüenza a los propios olimpistas todo el tiempo. La verdad que es lamentable. Y se hace el bravo con el micrófono, grita, dice palabras totalmente fuera de lugar, totalmente ya anacrónicas, porque esa forma de expresarse ya no es aceptada hoy, ¿verdad? Habla, grita, y después se cruza, habla de Cerro, habla del presidente Zapag, habla de mí, después se cruza con nosotros en los eventos de APF y baja la cabeza y se va corriendo. La verdad que es un chiste papel que hace 20 años. ¿Sabes lo que hace el payaso 20 años? Hay que felicitarlo. Don Pedro, tenés el derecho a la defensa. ¿Qué quiere que diga? Este tipo no tiene estatura para responderme. No, gana. Disparate. Pero payaso como dice que son, Pedro. Hace 20 años, dice. Puedo decir, el payaso, probablemente payaso de circo. No hay gana. Como se larga uno y levanta polvo. Disparate. No, hasta ahí le querés responder, ¿no querés? No, ¿quién le va a dar? No le conoce nadie. Mira que ahora fue nombrado como el suplente de Pucheta. ¿Y? No, ¿Y qué quiere que fue te diga? dirigente de SER. No, le conocen a él. Pues, yo creo que es una persona conocida. Pues dice que vos sos un viejo que ya está desfasado. Te falta mucho, no. Déjala ahí nomás. ¿No da para más entonces? No, ¿te parece? No, yo pregunto nomás, don Pedro. Hola. Para que tengas la oportunidad de defenderte, de decir lo que vos quieras, ¿verdad? ¿Qué me voy a defender por la pucha? Lo vuelvo a decir que no tiene estatura, padre. Don Pedro, ¿qué te pareció lo de Paraguay y Garnero al frente de la albirroja hasta ahora? Y me mantengo en lo que dije. ¿No es técnico para la selección? No. ¿Qué porcentaje tiene? Vuelvo a decir, yo creo que acá absolutamente nos estamos equivocando y nos estamos de vuelta yendo al fondo. Abajo nos paseó Colombia en nuestro país, en nuestra cancha. Roque Santa Cruz dijo acá, a vivo y en directo, como dirían los brasileños, que si él se retira, ante la pregunta que le hice, se va a retirar en libertad, no en Olimpia. ¿Te merece alguna opinión? Y está correcto, le felicito. Un gran jugador, una estrella del fútbol paraguayo. Inclusive le felicito que con sus años siga jugando y siga jugando a un gran nivel. Me parece que en esta época lo mismo que Tacuara, una gran revelación. ¿No te hubiese gustado que se retire en el Olimpia? ¿O el Olimpia ya no lo quiere? No, él no está en el Olimpia, así que mal podría hablar de eso, de su retiro, ni tampoco esa es una cuestión muy personal de él. Entiendo. Don Pedro, el hincha Olimpia tiene que estar tranquilo para cerrar la nota y centrarse un poco en lo que al hincha realmente le interesa lo mejor. Se va a abrir el libro de pases, van a tener la oportunidad de reforzarse, Cardona está trabajando, contanos un poco eso, ¿qué mensaje le querés decir al hincha? Se está trabajando para tratar de abrir, acuérdense de que la deuda es pero multimillonaria. Se está trabajando para poder levantar eso y poder contratar y tener un equipo
realmente competitivo, y si no se dan las condiciones, bueno, haremos lo mismo que hicimos en algún momento. Los chicos que de hecho van a tener su oportunidad. Tenemos que estar esperanzados que tenemos muy buenos jugadores en las inferiores que van a tener su paso por el equipo titular. O sea, don Pedro, entonces es de realistas decir que no está fácil el tema levantar así nomás la cuestión de el libro de pase, de pagar todo. Para nada fácil, si se logra, pero un logro extraordinario. O sea, es una posibilidad que Olimpia afronte el próximo año con muchos juveniles. De hecho que sí, pero es una posibilidad cierta también que Olimpia pueda lograr levantar todas las sanciones de FIFA, ¿verdad? Perfecto. Don Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo desde el aire, muy amable. Igualmente para ustedes, mi respeto para todos. Pedro Balota, vicepresidente del Club Olimpia. Bastante caradura, Alejandro. Él hace bastante tiempo no tiene una conversación fluida con el presidente a partir de este momento en que abandonaron la concentración. Y si vamos a mirarlo a Alejandro Silva, no sé si te acuerdas la famosa demanda por cobro de salario en el momento más crítico del Olimpia. Él quiso irse el año pasado. ¿Qué puede cuestionar? No puede cuestionar la falta de tacto de perder un partido, salir a farrear, ¿te parece? Es el único jugador que fumaba en el vestuario. ¿Cómo? Es el único jugador que fumaba en el vestuario. ¿Alejandro Silva fumaba en el vestuario? Sí, señor. Siendo profesional y sabiendo las reglas. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguilos en las redes como @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. Vení a Bristol y llévate tu aire split en cuotas desde 189.000 y además con instalación gratuita. Deja de sufrir calor. Pedí el tuyo hoy mismo y te lo llevas sin entrega inicial. Además, todas sus compras participan del sorteo de millones en efectivo y vales de tu compra te sale gratis. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La magia de la Navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey. Milanés, chocolate, marmolado, veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. ¿Cómo eso permitía usted, don Pedro? Y había momentos en que se controlaba y cuando no. Pero claro que molestaba y muchísimo. O sea, que ustedes veían, en tu caso, por ejemplo. No precisamente ver, podés oler. Y preguntás y te dicen, fue Silva. Claro, hay veces que tenés que tragar sapos y culebras, lastimosamente. Candilejas, con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas. Este viernes 24, DJ Ariel Jara, 18 horas. Cupones para el gran sorteo de fin de año. Sábado 25, show en vivo de Gaby Cañete, 22:30 horas. Degustaciones, promo de cervezas y tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Y continúan las ofertas por el mes azul en Guaira Pisos. Hasta el 30 de noviembre. Descuento especiales en porcelanatos de la marca Portinari, griferías Deca y losas sanitarias Fiori. Promoción válida en nuestros 6 locales. Guaira Pisos, revolucionando el mercado. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación,
innovación, una gran variedad de cubiertas de paseos. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri, en las mejores tiendas del Paraguay. En su momento, un jugador que ganaba $75,000. Ganaba 75, ¿y a cuánto le bajaron? No, con ese salario cerró. Ah, con ese salario. ¿Es el que mejor ganaba entonces? Sí, es uno de los que mejor ganaba. El fútbol paraguayo es un vagón de plata. Inmobiliaria Raíces S.A. se enorgullece en anunciar el lanzamiento de un nuevo y emocionante proyecto Barrio Loma Verde, ubicados a lo largo de la ruta Itá-Itagua y a pocos minutos del centro de la ciudad de Itá. Garantiza servicios de primera calidad como suministro de agua potable, instalaciones eléctricas seguras y calles completamente empedradas. Adquirí tu lote en Loma Verde. Cuotas de solo 430.000. Contacta con Raíces al WhatsApp 0982598-302. Inmobiliaria Raíces, Sociedad Anónima. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunícate con nosotros al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Catedral Black hasta este 24 de noviembre. Aprovecha descuentos imperdibles hasta el 60% y con todos los medios de pago. Aprovecha esta promoción y adquirir lo que más necesitas de nuestro sector: perfumería, solares, cosmética, cuidado personal, cuidado de la salud y mucho más. Hace tu pedido pasando por cualquiera de nuestras sucursales o al delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Desde el momento de la desvinculación, a nosotros ya no cuenta, no está en el equipo, puede ir al equipo que quiera. Desde ese momento en que no concentran para esa primera fecha, ahí se rompió la relación con la directiva, con el presidente y con ustedes, con Alejandro Silva. Más bien en la demanda. Eso sumó, fue sumando, fueron varias cosas. Lo más resaltante es esto. Bueno, muy interesante la pregunta, creo que le hizo Ariel a don Pedro Balota. ¿Por qué le dejaban fumar, verdad? En el vestuario. Lo que dice Balota es que se olía, ¿cómo fue que dijo? Pero ellos estaban en conocimiento. Me extrañaría que Chiquiar se permita eso, por ejemplo, a un profesional tan serio. ¿Cómo es eso de don Pedro? Y había momentos en que se controlaba y cuando no. Pero claro que molestaba y muchísimo. O sea, que ustedes veían, en tu caso, por ejemplo. No precisamente ver, podés oler. Y preguntás y te dicen, fue Silva. Claro, hay veces que tenés que tragar sapos y culebras, lastimosamente. Bueno, hay veces que se controlaba y a veces no. Y cuando no dice, entonces se entiende que él fumaba en el vestuario. Y tenés que tragarte trapos y culebra, ¿cómo es? Sapos y culebra. ¿Cómo eso? Es muy... Porque acá nosotros siempre contamos así como cuestiones anecdóticas. Nunca dimos nombre, ¿verdad? De jugadores que... Yo conté la de Hueso Romero, fue muy pintoresca porque él sorprendió a sus propios compañeros. ¿Te acuerdas de Romero, verdad? Claro, el uruguayo que vino al Olimpia, campeón en el 2011. Él jugaba Olimpia, un partido importante de Copa en la semana, y estaba jugando Olimpia contra Sol en para uno, y estaba pactado que en el primer tiempo salga él y entre Enrique Mesa. Y estaban los muchachos mirando la charla de Peluso, él entró a bañarse, y de repente detrás de Peluso prendió un pucho, como se va a fumar. Y los muchachos, en vez de seguir a Peluso con la mirada, le miraron a... sorprendidos, ¿verdad? Porque en aquella época... Porque se fuma la salida de la ducha en los vestuarios, pero nunca en partido. En práctica fuman y te vas a decir... Pero en el vestuario, Federico. En el vestuario, sí. Hubo un caso internacional. Pero ahora, hoy en el mundo... Pero en partido, pero Bruno, en partido no.
En partido no, pero No. después del entrenamiento sí. Hay veces que uno entraba mal a la contramano cuando podíamos entrar al vestuario y yo encontré varios jugadores. Pero hoy día, celebrados fumando. o sea, a ver, antes los técnicos, Claro, en fumaban. las transmisiones de fútbol, vos veías que Sí, fumaban. claro, en la década- hace poco. en la década del 80, Gustavo Costa, por pero ejemplo. hoy día, bueno, no hace falta que explique yo que hasta hay leyes, hay lugares destinados, cada vez son más reducidos los lugares destinados para los fumadores, pero Exacto. y De que, hecho, en los que estadios sea, de fútbol no se puede fumar. no se puede fumar, pero hoy día inclusive un deportista, vos el que estás diciendo es el que Guillermo, había venido de Italia. Daniel Osvaldo. Daniel Osvaldo. El vestuario El de Boca, y le apartaron. Le dijo. Le Fue Guillermo, apartaron. nuestro técnico de la selección. Bueno, pero esto que cuenta ahora Balota es muy fuerte, porque estamos hablando de Alejandro Silva. Y encima lo cuestionado que ya venía, ¿verdad? Por la gente de Olimpia, por el tema esto de lo que se hizo público en su momento y compañía. Y le agrega esto y... Entonces, y es un tema bastante complejo hablar de lo que pueda pasar en un vestuario después de una práctica, después de un entrenamiento. Pero yo hago una pregunta sinceramente. Ustedes saben que acá hablamos, cada uno tiene su opinión y a calzón quitado, muchachos. Yo te pregunto sinceramente, ¿ustedes nunca escucharon esto? O sea, a ustedes no les llegó, porque hay cosas que nosotros podemos decir al aire y hay cosas que no podemos decir, porque si vamos a decir todo lo que sabemos en el mundo del fútbol, nos van a demandar, vamos a tener 300 demandas cada mes. Y yo no me quiero ir de hecho no me voy, gracias a Dios, y lo único que tengo es demanda en contra de otra gente que me ha estafado inclusive. Por suerte no soy yo el demandado, ¿verdad? Pero yo pregunto lo siguiente, Federico. ¿A vos no te contaron alguna vez, así medio quinijape, en voz baja, che, Federico, Alejandro Silva, eso que fuman en el vestuario? Ariel, vos no escuchaste, Dani, Fabio, ustedes no escucharon. Esto que dice públicamente ahora Balota, lo deja muy mal parado como un profesional Alejandro Silva. Esto que va a recorrer el mundo. O sea, que un dirigente diga, Alejandro Silva vos se pasaba fumando en el vestuario. ¿Qué va a hablar? Es cara dura, lo dijo de entrada cuando empezó la entrevista. Porque con el tema de que podés salir, tenés indisciplina, te vas a farrear y compañía, podés pelearla, como se dice, ¿verdad? Porque es algo que también se hace, ¿verdad? Pero esto sí, realmente, no digo que hunde su carrera, pero es como que estamos hablando de un jugador profesional. Pero nunca escuchado ustedes nada. No, sobre Ale Silva yo nunca escuché nada. Y siempre lo que escuchamos en torno a épocas pasadas, ¿verdad? Del fútbol, de gente que pudo haber hecho eso también. Pero ahora en la actualidad sí puede sorprender bastante. A mí me sorprende. Sinceramente, no esperaba. Lo que pasa es que no, a mí no me sorprende lo que vos planteabas, pero uno, el famoso, se toma con pinza si el propio dirigente te reconoce que ellos estaban tragando sapos y culebras, porque lo que acaba de decirnos Balota es la extensión de la interpretación que ayer se hacía con el tema. Esta es una extensión del comunicado, y porque Alejandro Silva fue el que salió y se atrevió a decir, no, pero mira que la falta de tacto, mira que me molestó, mira que la forma. Pero también el propio Tito Torres dijo, voy a esperar a que termine el campeonato. Entonces, lo que hace Balota, que también tiene en esto de medir la temperatura, muchas veces él es tan o más criticado como Cardona, cuando la gente del Olimpia critica a la dirigencia. Y acá en este momento, Silva se convierte, porque ayer cuando vos habilitabas el tema de la audiencia, mira que al final hubo más gente que decía, no era la forma. Mira que yo soy crítico de Alejandro Silva, pero no era la forma. Pero después, Dani, cuando yo informaba que Silva no se presentó, y Bruno ponía en su cuenta también la radio, la reacción de la gente, ya otra vez él. Quedaba como que Otálvaro era el súper profesional y que no esperaban menos de Ale Silva. Claro, y después ve el Twitch de Otálvaro y de Tito. También se presentó, pero no practicó. Exactamente, ¿no? Y la gente ahí de vuelta, el que por ahí estaba a favor de un mejor trato, otra vez le dio, mira, no se presentó. Como que le dio de vuelta a Ale Silva, por todo lo que se viene hablando últimamente. Está el doctor Ariel Martínez en línea, vicepresidente del Club Cerro Porteño. Doctor, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Bruno, ¿cómo estás?
Un Bien, saludo para doctor. vos, le escuché a Federico, no sé quién más está por ahí. Estamos Un saludo para todos. Chun, hasta ahora estamos todos, doctor. Hasta ahora sí. Estamos todos. Creo que sí. No sé quién está ahora. Saludos a Dani también. entonces. Está Fabio. Después iremos saliendo de A vacaciones. Fabio, a mi tocayo, que es el único ahí, cerrista, Ariel. en medio de todos ustedes. Sí, muy... ¿Cómo? Perdón, espera, ¿qué? A mi tocayo, que es el único cerrista en medio de todos ustedes, que no lo son. Ponle la volgadilla. Ariel Martínez abrazándose con Ariel Julián, señores, festejando el título. Cerro Porteño, el Club del Pueblo, Nañanegui. Doctor. Sí, ¿cómo estás? Bien. ¿Vas a continuar en la institución en el club? Sí, claro que sí. Vi ahí que estaban debatiendo ahí si me iba o no me iba. Algunos me echaban, otros me pedían que me quede. No, porque hubo No, yo estoy en el club como publicaciones. siempre. Yo Hubo publicaciones sí, que creo te que alejaban estaban- del club. ¿Cómo? Que hubo publicaciones ayer y antes de ayer que decían que vos ya no ibas a continuar en el club, por eso te pregunto. Sí, por eso. No, yo soy vicepresidente electo, estamos llegando a la mitad del periodo. Nos quedan todavía más de 2 años de trabajo y bueno, creo que ustedes saben, yo soy una persona en el periodo anterior y que mi trabajo principal es estar en el club. Yo estoy ahí todo el tiempo, estoy cerca del plantel de primera, estoy cerca de las formativas y siempre dentro de la división de trabajo que tenemos un poco, eso fue lo que se me encargó y lo que trato de hacerlo de la mejor manera. También obviamente lo que me gusta y nos apasiona a todo lo que nos gusta el fútbol, estar ahí cerca del fútbol, ¿verdad? Ya sea de primera como de formativa y bueno, estamos siempre en eso y vamos a estar donde nos toque estar, ¿verdad? También nosotros tenemos un estatuto que permite que los vicepresidentes, que si bien trabajamos todos juntos, porque nuestro sistema de trabajo es el presidente, tenemos 4 vicepresidentes, uno de ellos, Martín Pereira, se encarga del área máster y social, que es un área inmensa y que requiere de mucho trabajo y que él lo hace con su equipo. Después, los de finanzas, los de jurídico y los de fútbol, estamos muy juntos, ¿verdad? Porque está muy entrelazado todo. Y bueno, ahí entre nosotros siempre acomodamos el trabajo. A veces uno hace un poco de fútbol, también de finanzas y también de jurídico, pero el trabajo es en equipo. Y eso es así y siempre nos dividimos el trabajo ahí entre todos. A mí lo que me tocó en el último tiempo es estar cerca del plantel, ¿verdad? Pero siempre estamos en el club de alguna manera ayudando, porque es el compromiso que tomamos con los socios y para el que nos presentamos a elecciones. Así que ese compromiso seguimos teniendo y siempre tratando de sumar. Bueno, importante la aclaración entonces, doctor Ariel Martínez, vicepresidente del club, seguirás ejerciendo tu función. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿En el departamento fútbol vas a continuar o Zapac ya te habló de una reestructuración? ¿Ahí continuarías o estarías ejerciendo tu cargo de vicepresidente propiamente? A ver, hay un mito con el departamento de fútbol. Y cuando no se sale campeón siempre vamos a reestructurar, vamos a cambiar. Yo te conté recién cómo trabajamos nosotros, ¿verdad? Yo creo que la forma moderna de trabajar es que todos los directivos estemos involucrados un poco en el funcionamiento principalmente del fútbol, primero en las diversas áreas del club, ¿verdad? Que todo hace al fútbol en Cerro casi, ¿verdad? Salvo las personas que te mencioné que están en los deportes amateur y en la parte social, que es un trabajo inmenso y súper meritorio, el resto estamos abocados al fútbol, todos. Algunos más en la finanza, otros más en la parte jurídica, otros más en el día a día. Y ahí en el día a día estoy yo ahora, me acompaña Rodrigo Velar, Guido Báez, pero por sobre todas las cosas en el fútbol, y por eso dije al inicio, es un mito de todo el departamento del fútbol. Por sobre todas las cosas, hoy en Cerro estamos profesionalizando todo lo que hace el fútbol profesional. En ese sentido vino Cubero, en ese sentido vino Los Santos, y para mí lo importante, cuando no se logran los resultados, como se logró ahora, no es salir a decir va a estar fulano o no va a estar fulano, porque al final estamos siempre todos. Para mí lo importante es plantearnos sinceramente qué objetivos tenemos, plantearnos sinceramente qué presupuesto tenemos para conseguir ese objetivo, plantearnos cómo trabajar de verdad por profesionalizar el fútbol en Cerro. Eso es lo importante de debatir en el fútbol y no salir con esas cosas de que a quién le vamos a poner, porque eso es vender humo.
es vender humo realmente, porque el fútbol es primordialmente de los jugadores, no es de los dirigentes, es de los jugadores. Son ellos los que entran a la cancha, son ellos los que necesitan estar en condiciones, y la responsabilidad de nosotros los dirigentes es crear las condiciones para que ellos puedan hacer su trabajo de la mejor manera. ¿Qué implica eso? Como te dije antes, tener definidos objetivos, tener definido cómo lograr esos objetivos y tener definido un presupuesto, tener la plata para lograr esos objetivos. Eso implica cumplir con ellos, con los salarios, los premios, contratar jugadores dentro de nuestro presupuesto de primer nivel. Eso lo tenemos que buscar nosotros los dirigentes, a crear las condiciones para ganar. El fútbol después es de los jugadores en la cancha. Y yo creo que todo el resto de pretender y vender el mito que tal dirigente no es departamento de fútbol o tal otro, eso es de los años 80, ya está totalmente perimido. Alejandro Silva, ¿te parece un jugador interesante para Cerro Porteño? Para mí es un jugador de muchísimas condiciones técnicas, un jugador que tiene mucha personalidad. Nos tocó enfrentarlo muchísimos años. Y yo creo que todo jugador que tenga condiciones es un jugador que es para Cerro. Cerro es un club grande y que necesita jugadores con carácter, jugadores que rindan, jugadores que sumen, ¿verdad? Y para mí, habiéndolo enfrentado como rival, es un gran jugador. ¿Y le gustaría que juegue por Cerro? ¿No ven con malos ojos? Eso ya parte de un análisis, y ahí vuelvo, ¿verdad? Como se maneja hoy el fútbol, ¿verdad? Nosotros en Cerro por lo menos somos muy respetuosos de los profesionales que están ahí, y después se analiza entre todos los dirigentes contrataciones y todo lo que haga, ¿verdad? Ahora, vos me preguntás a mí mi opinión y yo te digo, ¿verdad? Para mí es un jugador que nos tocó muchas veces enfrentarlo como rival y es un jugadorazo, o sea, no voy a descubrir nada con eso. Doctor, nos dicen, buscando un central, un lateral que sería por derecha o extremo, un 9, está el tema del arquero también, por ahí podría quejarlo Vale Silva, pero dentro de este proyecto ahora está Bernay en sus últimos partidos, va a venir otro técnico, ¿quién elige los jugadores? Porque los días pasan rápidamente, ¿no? Nosotros tenemos una estructura ahí que está trabajando, ¿verdad? Acá en Cerro, la verdad es que yo estoy hace 5 años en diferentes lugares que me tocó estar. La verdad que siempre se confía en el trabajo del profesional para la incorporación de jugadores, para la rescisión de contratos, para las ventas. Siempre se escuchó al profesional. En un momento fue el técnico, en el periodo largo que tuvimos más de 3 años, era el técnico quien tomaba todas las decisiones. Y en los últimos tiempos es el gerente el que encabeza ese equipo, que está conformado por varios otros profesionales, y donde obviamente tiene voz también el director técnico y también los dirigentes. Hoy Jubero es el encargado de ese proyecto futbolístico, es el profesional a cargo, trabaja muy de cerca con Dos Santos y otros profesionales, y hoy Víctor Hernán es el técnico, la cabeza del cuerpo técnico de primera, y yo tengo que decir que me tocó estar de cerca con él en este periodo, también en el anterior, pero en este están haciendo un trabajo fantástico. Realmente son profesionales de primer nivel. Víctor, y también los profesionales paraguayos que le acompañan. Creo que Ale da Silva es un profesional de primer nivel. Realmente ya lo conocíamos de formativas y en primera está demostrando, tiene mucha personalidad, mucha cercanía con los jugadores y mucho conocimiento dan. Y después lo tenemos a Mingo, ¿verdad? Mingo es un tipo que es demasiado querido en el club, un tipo que se formó también, que hizo carrera en el club. Y yo creo que el nivel de los dos asistentes de Víctor Bernay no tienen nada que envidiar a gente de otro lugar, ¿verdad? Y son dos tipos que se formaron en la casa, que empezaron de muy jóvenes en el club, de muy chicos en realidad en el club. Y yo creo que el trabajo de Víctor en ese tiempo habla muy bien de él como cabeza de su cuerpo técnico, pero también del gran equipo que le rodea, sus asistentes que mencioné, sus preparadores físicos, su preparador arquero. Yo creo que vienen trabajando muy bien. La verdad, una persona, Víctor, que con su experiencia dio mucha estabilidad, mucha tranquilidad en un momento complicado, que se dio el lujo de promocionar varios jóvenes y de sacar muchísimos puntos en este tiempo que fue bastante tumultuoso al comienzo. Ahora creo que hay que darle ese gran mérito y Zapac esa estabilidad.
Doctor Zapá, ¿quiere que continúe Bernay o está mirando para afuera? La verdad que yo creo que eso tendrías que preguntarle a él, ¿verdad? Pero vos ni no sabés lo que él piensa, doctor. En Cerro. Vos me preguntabas sobre un jugador, yo te contesto dentro de lo que se puede, me preguntabas sobre el trabajo de Bernay y te contesto, y eso sí te puedo decir que te contesto por haber estado en el club todos los días, por estar ahí en el día a día, y me parece que el trabajo que hace Víctor Bernay es excelente y le di mucho énfasis al trabajo que hacen los demás integrantes del cuerpo técnico, porque a lo mejor a veces no se ve eso, ¿verdad? Se ve más a la cabeza y no a quienes los están acompañando. Y Ale Asila y Mingo Salcedo son dos tipos de la casa que hicieron un gran trabajo acompañándolos, mejor dicho, a Víctor, y así también sus preparadores físicos y su preparador arquero. Así que yo creo que están haciendo un gran trabajo, que tienen 2 partidos muy importantes por delante, porque tenemos que ganar los 2 partidos, pues son 2 partidos con 2 equipos que están peleando cosas y que tenemos que terminar con las mejores sensaciones del año, porque creo que los primeros que están comprometidos con eso son los del cuerpo técnico, porque creo que el trabajo que hicieron merecen un fin de año de esa manera. Doctor, para cerrar, el hincha de Cerro tiene que esperar incorporaciones de alto vuelo, de primera, clase A. ¿Qué tiene que esperar el hincha de Cerro para el próximo año? Porque Cerro está en Copa Libertadores. Sí, eso yo te decía, Bruno, al inicio, por eso yo creo que hablar de cambios, de dirigentes, del departamento de fútbol, como si fuera un super organismo y como si fuera que el que va ahí es el que va a decidir todo, es algo que en Cerro no existe. Y que lo que sí tenemos que proponernos en Cerro es determinar objetivos, determinar cómo vamos a llegar a esos objetivos y, por sobre todas las cosas, determinar con qué, cuando digo algo de dinero, vamos a llegar a esos objetivos. En eso tenemos que trabajar. Y creo que son esos los grandes temas de debate que tenemos que tener. Ahora está en el tapete un tema que habla del tema económico de los clubes, que es lo de la SA, y que ayer hubo un rechazo a la ley por parte de todos los clubes y la APF, que creo pasa más que nada por la forma en que se presentó y por el proyecto que se presentó. La verdad no reunía los requisitos y la forma que se presentó no era la adecuada, no se le involucró a los actores principales, pero creo que abre un momento importante en el fútbol paraguayo que se va a empezar a debatir sobre estos temas, y creo que es interesante debatir, creo que es importante tener en consideración los intereses de los socios en primer lugar, de los hinchas, y llegar a soluciones, porque el fútbol paraguayo requiere inversiones. Hay mucha gente que quiere invertir en el fútbol paraguayo. Yo personalmente conozco mucha gente que está esperando que se abra la inversión extranjera para traer el dinero a los diferentes clubes, y nosotros, si queremos dar el salto de calidad, tenemos que permitir que haya inversión en los diferentes clubes. La forma la que se presentó no era claramente, no, hay que empezar a debatir esas cosas, porque uno puede tener un objetivo, uno puede tener un camino trazado, pero para hacerlo se necesita dinero. Sobre esa última respuesta, doctor, entonces vos un poco te distanciás de la respuesta del presidente Zapag, porque como que él de pleno rechaza el tema de las sociedades anónimas o como fuese. Por lo que dijiste, el tema de la inversión, el tema de capital, vos sos más de la idea de capaz en esta ocasión no se consensuó, no se maduró el proyecto, pero se debería estar más abierto a este tipo de modelos. Yo no le escuché al presidente, no creo que se haya cerrado totalmente. Yo creo que todas las manifestaciones en estos últimos tiempos fueron en relación al proyecto que se presentó, que evidentemente no era ni la forma y tampoco estaba redactado ni adaptado a nuestras realidades, pero yo sí soy un convencido que tenemos que abrirnos a inversiones respetando siempre al derecho del socio, porque tenemos que crecer como fútbol, y la forma de crecer es logrando inversión, porque Cerro hoy, con el presupuesto que tiene, con los problemas que tiene, llega hasta donde llega. Nosotros tenemos que abrirnos al mundo, y te digo, yo personalmente tengo mucha gente que está muy interesada del exterior en invertir y lograr ayudar y salvaguardando siempre los derechos de los socios y de los hinchas, porque el club es algo que no es un negocio,
sino que el fútbol en sí es algo que va muy vinculado a los sentimientos y todo eso hay que tener en cuenta. Por eso yo creo que la forma y el contenido de esto no fue el apropiado, pero esto tiene que servir para empezar un debate sobre estos temas, porque el modelo anterior está perimido. Acá es cada vez más difícil conseguir recursos, cada vez más difícil conseguir mecenas que aporten desinteresadamente. Entonces tenemos que, el fútbol paraguayo tiene que dar el salto al siglo XXI a nuestra manera, con nuestras realidades, con nuestra idiosincrasia, respetando los clubes que son patrimonio de los hinchas, de los socios, que son cuestiones muy vinculadas emocionalmente a todos los paraguayos, pero hay que buscar la forma. Y yo creo que se dio, si hay que buscar algo positivo de esto, es que se abrió un poco al debate y creo que eso es positivo. Doctor, te saluda Fabio. ¿Jan se queda? ¿Se superó el problema que tuvo? Jan es jugador del club, tiene un contrato todavía largo, y Jan entrena normalmente y ya jugó normalmente los últimos partidos. Ahora nosotros formalmente no tenemos ninguna oferta, ni informalmente, claro, no tenemos ninguna oferta. En relación a él, están cerrados todavía los libros o los mercados de pase. ¿Él se quiere quedar en Cerro? Cerro? Él es jugador del club. ¿Él se quiere quedar en Cerro o quiere irse? Yo no hablé con él de eso con él. La última vez que hablé con él me mandó un mensaje en chiste pidiéndome que le nombre juez. Así que yo le veo muy integrado y muy como siempre, ¿verdad? Como él, ¿verdad? Quería que por tu cargo. Sí, ya sí. entiendo. Que le nombre juez, qué loco está. Bueno, tenemos que cerrar, Fabio. Sí, no, independientemente de lo de Jan, el arquero que estamos buscando, doctor, ¿está en el plano local? No, independientemente de lo de Jan, yo había dicho, y creo que a ustedes, que nosotros necesitamos uno por cada línea. Y eso incluye el arco, ¿verdad? Como hoy estamos, ¿verdad? Con Jan, con Miguel y con los chicos, nosotros necesitamos un arquero más. Y necesitamos también, ustedes han mencionado en varios lugares, nosotros por lo menos necesitamos uno por línea, ¿verdad? Tenemos una columna vertebral con los chicos y los jugadores de más experiencia que están con ellos, pero creo que necesitamos variantes, porque vamos a tener 2 torneos en el primer semestre, porque queremos lograr más cosas que lo que logramos este año, que no fue bueno en cuanto a resultados. Entonces, nosotros mínimamente necesitamos uno, y en eso se está trabajando hace un tiempo, ¿verdad? Eso está a cargo del profe Jubero, que estuvo fuera del país inclusive en estas semanas. Él está muy metido en eso, y seguramente terminado el torneo vamos a empezar a tener novedades. Doctor, muchas gracias por el tiempo. Un fuerte abrazo desde el aire. Un abrazo para todos ustedes. Doctor Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro, aclara que no está alejado y no va a alejarse de Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Black Friday en Farmoliva hasta este 25 de noviembre. 70% de descuento en todas nuestras sucursales con todos los medios de pago. Llámanos al 235-5000. Ingresa también a la web farmoliva.com.py. Sentite mejor con Farmoliva. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Los fines de semana de fin de año son únicos, por eso en Arete ahorras en grande con descuentos en productos seleccionados, y además los viernes tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení a conectarte con la magia de las fiestas en Arete. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal
Seguros, sentí la confianza. Llegó el Black Friday a Inverfin con hasta el 70% de descuento de otra galaxia. Electrodomésticos, celulares, motos y más a precios que no podés dejar pasar. Aprovecha las increíbles ofertas en tus productos favoritos por todo el mes de noviembre y visita tu Inverfin más cercano para descubrir la gran variedad que te espera. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Con Visión Banco, aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión en locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones y todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Una cerveza fresca es mejor porque mantiene intactos su aroma y sabor. Pilsen, recién hecha desde 1912. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Bueno, ¿vos crees conveniente que habilitemos el audio WhatsApp, Federico? No sé, creo que los compañeros, porque me parece que lo de Martínez fue muy interesante, ¿eh? Y quedó picando lo de Alejandro Silva. Y habíamos arrancado con lo de la claro, SA, donde habló también Lilian Samaniego. Y bueno, Martínez tocó todos los temas, ¿eh? Claro. Opinión personal, Ale Silva, muy buen jugador. Y uno recuerda que los clásicos, Ale siempre estuvo... Le tiró un piropo a la Ariel, altura, sí. Martínez. Ariel Martínez. Esos son los jugadores que necesitamos en un club grande como Cerro. Pero yo hasta lo escuché como una especie de presión para los que van a estar más activos en el Cerro 24. Porque es cierto, arrancó negando lo que se mencionó, pero si yo analizo las respuestas, lo escuché más distanciado de lo que es lo cotidiano del Cerro. Departamento de Fútbol, lo dice él, yo sigo siendo vicepresidente del Cerro. Bueno, pero volvemos, Bruno, al tema de, ya que arrancamos con el tema de la sociedad, acá el 99% es fútbol. Claro, o sea, claro. Entonces, al hincha, al oyente cerrista, mira un poco lo que dijo de Alejandro Silva. ¿Lo hice como alguien que está allí para ejecutar o lo hice como alguien que háganse cargo ahora? Entonces, por eso inclusive le pregunté con su última respuesta del tema de la sociedad anónima cuando dice, este modelo está perimido. Dentro de los puestos que se quiere. Busca Cerro. El tema departamento de fútbol... Es como que él ninguneó yo ese departamento, como que no. Sí, es como que ya le dio una figura mucho más preponderante a Jubero. Y pero fíjate que Olimpia... Cuando él llegó a ser hombre también, fuerte de ese mismo departamento en otra época. Olimpia en un momento exterminó su departamento de fútbol también, que siempre tenía los mismos dirigentes y no le iba bien. Creo que el último que integró un departamento de fútbol fue Tony Mura, que Trovato exterminó, cambió la figura, vino la gerencia. Acá la persona que a la par me estaba escribiendo, que sabe mucho de Cerro, que Jubero efectivamente es el encargado de los nombres. Ya no hay más, los dirigentes le pueden pasar, pero el que trae los nombres, el que va a contratar, la contratación es Fernando Jubero. Jubero si decide que continúe Bernay va a ser el técnico del 2024. Y los jugadores que van a venir van a ser aprobados por Jubero. Fernando Jubero, exactamente. Bueno, ¿qué hacemos, Fabio? ¿Habilitamos el WhatsApp? Yo creo que sí. Por estatuto, que el tema por el estatuto sí o sí debe seguir formando parte del departamento de fútbol. Al ser vicepresidente de fútbol. Claro, porque es vicepresidente de fútbol. Creo que habló de hecho de eso también. Él citó a Pereira, citó a los otros diciendo, este vicepresidente tiene que encargarse de esto, el jurídico de esto, y el de fútbol. O sea, cómo estar más allá de que, más que nunca, hoy Cerro cuenta con una persona que vos decís su nombre y decís, no, esta persona es el gerente deportivo o el director de fútbol, que es el caso de Jubero. Fabio, ¿qué hacemos con los amigos de WhatsApp? Sí, yo creo que sí, está bien habilitar. Sí. ¿10? 10. Pero
Ya que hay muchos temas calientes, será. Van a estar con la mano pesada, van a venir los... Y Otra cosa me llama la atención que el representante de algunos clubes no dicen estar totalmente en contra de la SA, están más en contra de cómo redactó la senadora. Por eso esto no es como lo de la AFA. Sí, no, allá es terminantemente. Esto no es de convicción ni de fondo. No. Esto es acá como... es la redacción, por cómo se presentó. ¿No descartan? Claro. Es que es yo pensé que iba a haber un comunicado más fuerte. O sea, a la Argentina. Y al no haber esto, ¿sabes qué? Y es lo que hace rato decíamos. Tampoco es la panacea lo que estamos teniendo en estos momentos. Vamos a lo que importa. ¿He hecho un audio WhatsApp, sí o no? Con esa introducción, no, ¿verdad? No, dice Chucho. Y si vos me decís lo que importa, no, pero por es un momento de... 10 vamos a tirar, pero si son groseros, cortamos. Y yo creo que van a ser groseros, viernes. Vestirte Cerro Olimpia, el caldo de cultivo para que... 10 audio WhatsApp, 0972-730-730. Ariel, ¿qué hacemos? ¿Habilitamos WhatsApp, sí o no? Totalmente. Sí, que se prenda todo ya. Ya estamos este viernes movido, que se prenda fin todo. de los tiempos. A la pucha, verano. Llegó el Black Friday a Sueñolar con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses en Sommiers, Livings y Muebles Nacionales y 20% off en productos importados seleccionados. Todo con nuestra financiación propia y pagando tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítalos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. ATR con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para obtener tu Ford Territory. Ford Ready for More. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique sí te conviene. Vamos a ver cómo está el audio WhatsApp. Perdón, Cerro necesita potenciar el plantel, ponerse a nivel de Palmeiras, Flamengo, Boca, pero así con este equipo no, porque nos sale campeón dentro del país y para pelear un torneo internacional tiene que tener un plantel bien fuerte, bien concentrado. No, Bruno, no. Ningún jugador que sea ADN olimpista, ninguno de esos tres que salieron ahora. En Cerro no entra ningún jugador con ADN de Olimpia, señor. Bruno, digo que tipo yehan mi descoyo, si no pe mi descoyo yehan pe y menai. Pese a que también va ahí que lo hallo que ya. ¿Qué tal, Bruno? A veces carinar. Bruno, te la vende pesado y le nomás. Nadie se acuerda de Alejandro Silva en Cerro Porteño, nadie lo menciona ahí. Ustedes como es que presionan, como que quieren que a toda costa se vaya Alejandro Silva a Cerro. Tengan un poco en cuenta que cuando Richard Ortiz jugaba, Alejandro Silva no rendía. Enfrente de mí, yo escuché a Alejandro Silva dijo que no puedo jugar yo de Richard Ortiz, me hace jugar todo mal. La relación entre ellos dos hay que averiguar. El peor cáncer que tiene Cerro Porteño, aparte de los Zapac, es de Ariel Martínez. Bruno, te habla de Ciudad del Este, un hincha común.
Este doctor Ariel Martínez no sabe nada de fútbol. Estoy cansado ya de su palabrería, que está todo el día en el Club Olimpia, 2 años consecutivos saliendo campeón Libertad. El tipo que dijo, mira el escudo a ver si encontraba estrella, pero le va a llevar en cerro. Ya pues nada. Bruno, todos los hinchas de Olimpia sabíamos que Alex Silva fumaba. Eso es un secreto a voces, nadie se sorprende de eso. Ahora, ¿qué cuña ahí que lleva el Lota? ¿Cómo voy a contar cosas del vestuario? Y a la gente se le jugarán a contar cosas que los dirigentes hacen, o cuánto les deben, o quién bore con quién. Vámonos. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Ya está disponible la TV más grande de Samsung. La nueva TV QLED de 98 pulgadas te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. Bruno, con respecto al tema de la sociedad anónima, totalmente de acuerdo a que sea así. Escuché el comunicado, vi el comunicado diciendo de que dicen que el club es de los socios. En realidad, no es de los socios se asocian por pasión, por decir soy tal de tal club. En realidad los clubes son de los dirigentes de turno, quienes aprovechan esa situación para poder hacer sus negocios. Entonces no es real que sea de los socios, son de los dirigentes. Caso Trovato, caso Puente, varios casos. Bruno, después, ¿cómo andamos? Yo quiero decir una cosa nomás. Lo que le espera a la hinchada de Cerro es que se llegue a ir Alejandro Silva ahí. Va a ser la cabecilla del sindicalismo ahí en el plantel de Cerro. Gracias a Dios ahora se fue a Olimpia porque hace 2 o 3 años pues ya cumplió su ciclo y estábamos cansados los hinchas, pero Dios te sabe lo que le espera a la hinchada de Cerro, o sea. ¿Qué quilombo le espera a la hinchada? O sea. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a la mesa. Bruno, ¿no gusta la dirigente de la sociedad anónima? Bruno, porque yo cuando a mí Bruno ya no es campeonato paraguayo en Baeza, va. Bruno, que dice que el club no es de los socios, Dios mío, o sea, esa es la sociedad estúpida paraguaya que no entiende un carajo, o sea. ¿Y cómo vas a llegar a ser presidente si no sos socio para empezar? O sea, entonces ahora que va a venir un jeque árabe, va a ser de los socios, veo. Qué puta cara. Hola Bruno, ¿cómo te va? Te quería comentar, yo soy papá también de la formativa de Cerro. Y este que estaba hablando recién, el vicepresidente, ese habla porque el aire es gratis. Vengan, vos tenés tu cronista de Cerro, envían a la formativa. Vos no sabés los problemas que hay. Hola Bruno, Batacón, la porte de esta, donde ni a mí na pe moñe pe balota la pe Ariel Martínez, último jate mi. ¿Qué tal, Carinal? ¿Cómo están? Alejandro Silva no, ya pasó su época, ¿cómo va a ser o no? Alejandro Silva ya no estaba esas cosas, es influencer ahora. Luego tiene que dedicarse a su página web y hacer chistes y hasta ahí no, ya le da. Hola, ¿no le llama la atención la rapidez con que esta señora senadora presenta una ley de sociedades anónimas sin llamar primero a una reunión con la APF y hacer una ley consensuada o sacar directamente, presentar una ley? Eso ya te da a pensar muchas cosas. En este país, con la inseguridad jurídica que tenemos, con la debilidad de las instituciones, sabemos que cualquier Marcet se puede hacer cargo de un club. Y ese cargo, entonces, no es más otra cosa que va a ser lavar dinero. Para eso están. ¿Qué tal? No es por nada, pero Zapac recogió ya jugadores así que fueron echados como perros de sus clubes. Unos cuantos hay. Algunos rindieron en un 70% y otros no rindieron nada. Pero eso sí, Cerro Porteño es experto en tirar plata en jugadores que no rinden jamás. Boston River, Maldonado,
Liverpool, esos son los clubes de Alejandro Silva. Y en cuanto a la sociedad anónima, hay que estar abierto a eso, pero que se les controle. O sea, así como dijo Dani, que los presidentes igual hacen su negocio como empresas. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto, calidad internacional, certificada cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembe, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Así como explicó el señor, hay un club nomás que es sociedad anónima ahora mismo en Paraguay, que es el que está en Tío La Huerta, y de esa forma, como los jeques árabes vienen a lavar su dinero en el fútbol brasileño, entonces acá va a ser un paraíso económico para ellos, lavar con enjuague y todo. Hola Bruno, espectacular la programación, saludos a todos. Bruno, Pépico en la Peñeme, en cuenta la ese algo más tereima, a ver hija web solo PT Club de los Impurúa, a ver con Paraguay, ve, Grupo Carte, Libertad, a ver con Ricuayo, mira la periodista de Coquimba. Memoria corta son los perros, ¿verdad? Y especialmente ahí los panelistas que se preocupan por el control de activos. Y la tapa del diario en el cual trabajan sacó un encabezado gigante de cuántos miles de millones de dólares se invirtió en 2 años en un club que tiene 5.000 hinchas con suerte y que sale campeón cada 6 meses. Bruno Bataco va a violar tanto ya que ya te la plata sucia supuestamente que van a la fútbol y la deporte, libertad bien va a mantener. El hecho de que cambie de denominación los clubes no impide que los dirigentes sigan haciendo sus negocios dentro de la institución. Van a continuar con eso. Eso no va a terminar. Lo que sí va a permitir el cambio de denominación justamente es que se les pueda controlar más. Se pueda controlar más y todo eso. Van a seguir ellos haciendo sus negocios. De eso no nos vamos a escapar. Y en cuanto a Alejandro Silva, ya cumplió su ciclo en Olimpia, y si Cerro le quiere, con moño y todo le damos. Volvió la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía de tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web. Con la promo Upisa podés participar de sorteos mensuales y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el swing sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Bruno, ¿cómo te gusta levantar polvareda, será? Nos chupamos media hora con el dirigente de Olimpia, media hora con ese doctorcillo.
Cierto, y te, Bruno, se da las balotas ahí. $75,000 mensual lo ganaba. Joa, hasta la tipo será. Bruno, no por habilitar a que los clubes pasen a ser sociedad anónima, significa que todos los clubes van a pasar a ser sociedad anónima. Si eso tiene que irse a asamblea, tiene que haber una aprobación de parte de los socios y ahí recién se puede llegar a dar el caso de que un club pase a ser sociedad anónima. Buenas tardes, Cardinal, va te coyo Bruno, va Laporte, Dani, Fede, Laporte, Gina, apete y oyentes, ya que es cierto, y te vea, Gina, por lo menos acá, el cual que la, como para la activo, ya cuapa, oye, va, ya cuapa, sí, acá ya atropellado, pamba, eres, güey, acá no hay pase más, acá, La Habana, y güey. Bruno, ¿cómo estamos? Para cambiar un poquito de tema nomás. No sé si se enteraron, falleció Carlos María Franco, el periodista, colega de ustedes, que trabajaba en Radio 1, papá de Franco, Soledad Franco, gran periodista. Muchos, no sé si se acordaron ya de él o ahora la voy a acordar. Muchísimas gracias al oyente. Sí falleció lamentablemente Carlos María Franco, era nuestro oyente activo. Los sentidos pésames para toda su familia y en especial para la querida Sole Franco. Mucha fuerza en estos momentos. Murió su papá lamentablemente. Y va a hacer su sepelio a las 4 de la tarde, según estaba escuchando. Más de 30 años condujo el programa Tiempo Adicional. Mucho tiempo en Radio 1 de Marzo y ya en esta última parte en Radio 1. Y tengo entendido y más... Ahora tenía un programa en la previa. No tenía más Tiempo Adicional. Ah, ya. Sí. Tengo entendido que él relató la final del partido de Olimpia Boca en el 79 para Canal 9. Me dirán los memoriosos y que vivieron esa época. Creo que él relató. Sí. Bueno, Tito Torres y Sergio Otálvaro hicieron su descaro. Vamos a escucharlo, por favor. Saladix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1.000.000 de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladex. Ahora Gas Corona llega a Aregua, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien. Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Aregua. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Nosotros nos vamos a manejar diferente y mejor a la hora de dar un mensaje, una comunicación. Bien elegante. Pero sí, va a llegar el momento, seguramente. Nosotros estamos, o sea, yo al menos no puedo hablar por Checho, ¿verdad? Pero yo estoy súper tranquilo, ¿verdad? Porque la próxima semana seguramente vamos a estar hablando de eso. ¿Te vas a otro club? Obvio, claro. Tengo que seguir trabajando. Pregunta, Tito Acerro preguntan. Y no sabemos, no. Yo hoy soy jugador de Olimpia todavía. Hasta el 31. Después del 31 van a saber dónde me voy a ir. Tenemos contrato, claro. Vigente. Tenemos contrato vigente aún y ya nos echaron, pero bueno. Dejamos un legado en el vestuario, ¿verdad? Que obviamente la gente no sabe lo que pasa en un vestuario, lo que pasa dentro del club, cosas buenas, cosas malas y todo lo que nosotros como jugadores o como digamos referente que éramos, es como que siempre éramos los malos, pero después vamos a hablar de eso. Coincido con Tito en el tema de la persona, del ser humano, independiente, porque los títulos, se ganaron títulos, que eso obviamente para nadie es un secreto, que es súper importante, pero realmente lo que dejamos internamente, que puedas mirar a los ojos a cada uno de las personas que trabajan en el club o de las personas que tuvimos la oportunidad de compartir,
y de saber que contaron con profesionales pues que se entregaron al 100%. Para mí eso vale muchísimo y por lo menos en mi caso me ha escrito muchísima gente que está muy allegado, que estuvo en el club, que sigue estando y le sorprendió todo. Entonces eso muestra que uno hizo algo muy bueno y que, bueno, por lo menos pusimos nuestro granito de arena, nuestro ladrillo para construir semejante imperio. Ahora les hablo un poquito sobre otro producto estrella de Ochi, el jamón de pollo Ochi. No sabes lo que son, ricos, saludables, frescos, libres de gluten, tan fácil de consumir. Preparas una rica ensalada con verduras frescas y enrollas la cantidad de fetas del jamón de pollo Ochi que quieras. Jamón de pollo Ochi, recomendadísimo. Productos Ochi, lo mejor. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. Salud Protegida. Bueno, tenemos los servicios OBI. Tenemos servicio destacado y tenemos servicio internacional. Acá no se puede en este programa nada serio ahí fuera del aire. Dale. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, y hablamos un poco de lo que tiene que ver con el Brasileirão y esta situación que vivió otra vez el Botafogo, que no pudo contra el Fortaleza. Empató 2-2 su partido y de esta manera sigue tropezando y ha cedido ya terreno bastante. Palmeiras, 62 puntos, el líder, 61 puntos Botafogo. Flamengo con 60, atención con Flamengo que se acerca también porque le ganó a Bragantino, que definitivamente ya se va bajando de la posibilidad de pelear por el título de campeón, esto a nivel internacional y el Brasileirão. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y para estas fiestas, el recomendado especial es el gran pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único? El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo fruticalitro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolate de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Lamentos en Barrio Jara porque Tacuaril estaba ganando a Luqueño, faltando 4 para que se cumpla el tiempo reglamentario. Llegó el gol de Rodrigo Rojas para Luqueño, empató Tacuaril y con la victoria de Guaireña 4-1 sobre Resistencia, la cosa cambió. Ahora Guaireña depende de sí mismo para salvarse. Le gana a Trinidense en la última fecha y va a ser equipo de primera división en el 2024. Tacuaril necesita ganarle a Libertad y también esperar que tropiece el equipo de Guaireña en la última fecha. Se complicó el equipo de Barrio Jara. Vamos a ver cómo le va hoy a General Caballero, que va a enfrentar a Meliano de visitante en Villa Lisa, partido que va a arrancar 19:30 horas. Con un punto, General Caballero se salva. Con los 3 puntos, se va a poner a 1 punto de Luqueño en el acumulativo por la clasificación a la Copa Sudamericana. El tema
sociedades anónimas en el fútbol. Hablamos con la senadora Lilian Samaniego, habló de que va a tomarse su tiempo, va a convocar a los dirigentes del fútbol sobre esta propuesta que tiene, que llegó desde Brasil. Estaba previsto una audiencia pública para el martes y voy a postergar para llegar a mayores involucrados de los clubes, llegar a los hinchas. Yo no estoy en contra de los dirigentes, de las autoridades deportivas que firmaron, que les digo que varios de estos presidentes en privado me decían que era la solución. Me sorprende que se hayan reunido tan rápidamente y saquen este comunicado. Y vuelvo a decir, yo voy a estar abierta al diálogo. Todos los presidentes y las autoridades recibieron el proyecto de ley. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Qué gusto tenerla a María José Núñez, jefa de marketing de Farma Oliva. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Un saludo a todos los compañeros y a la audiencia, obviamente. Bueno, Black Friday de Farma Oliva. Contanos, por favor. Así es, Bruno. Bueno, desde el día de ayer realmente ya nos adelantamos a la gran fiesta de Black Friday y esta fiesta se extiende hasta mañana en todas las sucursales de Farmoliva. Esta maratón de descuentos realmente que llegó a Farmoliva hasta con el 70% de descuento. Y bueno, le esperamos a todos porque imagínate que estamos hablando de 70% de productos seleccionados en cuidado personal y hasta el 30% en medicamentos. Increíbles son los descuentos que vas a encontrar. Le pedimos a todos que se acerquen, que no se pierdan estos descuentos, porque esto está incluido en todas las 120 sucursales de Farmoliva y también es válido con todas las formas de pago. Estoy hablando de tarjetas de crédito, tarjeta de débito, transferencia, QR, te pago. No discriminamos las formas de pago, todas son válidas. Bueno, qué excelente todo lo que estás contando, María José. La gente siempre pregunta, ¿puedo pagar por tarjeta? ¿Esto se hace delivery? ¿Me pueden traer a mi casa? ¿Puedo hacer transferencia bancaria, QR? Tantas preguntas hace la gente. ¿Puedes, por favor, ir contándonos? Así es, Bruno, como te comenté. Todas las formas de pago son válidas y no discriminamos los descuentos. O sea, si pagas con tarjeta de crédito, si pagas con tarjeta de débito, tenés el mismo descuento. O sea, no porque pagues con un tipo de forma de pago diferente, el descuento es mínimo o el descuento es diferente. Puedes hacer tu pedido a través de nuestro call center, el 235-5000. Puedes hacer también tu pedido a través de www.farmoliva.com.py o a través de las 120 sucursales a nivel país o a través también de nuestro WhatsApp, el 0986-144-097, y les esperamos a todos hasta el día de mañana el Black Friday en Farmoliva. Sentite mejor con Farmoliva. Ya tenés para un spot acá y me podés contratar como el vocalista del próximo spot de Farmoliva. Gracias, María José. Te llamo. Éxito siempre, María José. Gracias, Bruno, que estés bien. Igual. María José Núñez, jefa de marketing de Farma Oliva, con nosotros con el Super Black Friday de Farma Oliva.
¿Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco? Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco, sí se puede. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta, cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Bueno, Argentina sorprendió. Está ya en semifinales del Campeonato Mundial Sub-17. Despachó a la última campeona del mundo, Brasil. Argentina 3, Brasil 0. 3-0, hermano querido. Y contanos lo del torneo local, porque empató Tacuarí. Sí, estaba hablando de eso en el destacado, estaba contando todos los detalles. Ya contaste, y ya hablaste de los partidos de hoy. Sí, ya hablé de los partidos de hoy también. Contaste el promedio, la tabla acumulativa. Claro, sí. No faltó nada. No faltó nada. Ahora lo que quiero agregar es lo siguiente. En Sol de América están en la tarea de buscar un entrenador para el equipo en primera división la temporada 2024. No va a seguir César Castro, que tuvo mucho mérito en la posibilidad de lograr el ascenso, y no solamente el ascenso, sino que también en la consagración del campeonato en la intermedia. Así que estamos hablando que César Castro no va a ser el técnico de Sol de América a pesar de lograr el ascenso con el equipo Danzarín Edgar. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Vistoni, líquido para radiador verde rojo, Vistoni, grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo, Vistoni. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país. Y seguí @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Y Ropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Y Ropar es calidad, y Ropar es Paraguay. Y Ropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la
excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones como Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad. Gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país. Entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Bueno, te contaba lo de Soldamérica, nos sigue César Castro para la temporada 2024 y hay buenas noticias para Independiente de Campo Grande. Dicen que... Pero ¿quiénes son los candidatos en Soldamérica para la primera? Y habría que ver que resuelve. Lo único que se sabe hasta ahora es que se va Castro, que es que ya le comunicaron que se va el que logró el ascenso. Y vamos a ver, lo que te quería contar es que Independiente recibió pago de 2 cuotas por el tema de Mateo Gamarra. Está mejor ahora el tema entre Olimpia e Independiente de Campo Grande. Hay pago. Se le está por vender, parece que es Mateo. Y seguro que sí, seguro que sí. Y es uno de los vendibles en Olimpia junto a Fernando Cardoso. Bien. Va a tener que hacer caja Olimpia. Bueno, dale, Edgar, que estamos cerrando. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego. Un nuevo ron con canela natural para festejar con... ¿Dónde van a estar ellos, pobrecitos, con ese calor? No, vamos a tener un despliegue impresionante, Bruno. La máquina BC va a estar presente. De hecho, ya se está yendo dentro de poco a Cajupé. Van a llevar el carro, claro. El tráiler Sí. con aire acondicionado. Ahora entiendo. ABC te hace trabajar, pero en las mejores condiciones. Yo sé, ahora entiendo. Es que ellos van a estar ahí con los feligreses en el ICUA y todo eso. Ahí, no, olvídate. Pero Mercedes, comprendiendo el gran despliegue del grupo, ¿ellos tendrán contacto con la gente o...? Esta transmisión, este operativo, tiene como eje principal la interacción con la gente. Claro, o sea, no es que se van a quedar ahí en el tráiler. No. Pero Diego va a salir, el Ouatata va a caminar, dijo Diego Marín. Salen a sentarse con la gente. Lo que me contó Benro que estacionan 10 kilómetros antes por ahí y van caminando entre los cuerpos. La gente me está durmiendo ya para la cena. O sea que a Diego le toca, hermana. Un año antes, Bruno. Sí. A nuestro Diego. Sí. No, se le llega a caer. Le invito a todo el equipo. Súmense el año que viene al operativo Cajupé. Yo te agradezco, Merce. Yo por ahora ya el baño suficiente... de pueblo, lo bien que les va a hacer. No, pero nosotros estamos con el pueblo cada sábado y domingo. Bueno, está bien. Merce, mucha suerte para Dieguito, ¿sí? Tenemos audios exclusivos, escuchá por favor. Ok. Escuchá. Maestro albañil, obrero. Audio exclusivo, señores, del conductor de Ancho Perfil, Diego Marini. Escuchen lo que, señores. Exclusiva. Sí, señor. Nuestro guau trabajador. Escuchen un poco. Por favor, claro que sí. ¿Cómo no sabe lo que es eso? Manejo todito. Muy pocas herramientas, todito se usa el cepillo, se usa el taladro, se usa el sierrita. No, es así como ustedes piensan. Porque moladora nomás le decimos. Yo le pregunté si él conoce lo que es la llave inglesa, pero él no describe acá la llave inglesa que piloteó. Le dije, no, vaya a googlear, contestar enseguida, le dije, y este fue su audio que envió. Ponemos hoy. Por favor, claro que sí. ¿Cómo no sabe lo que es eso? Manejo todito. Muy pocas herramientas, todito se usa el cepillo, se usa el taladro, se usa el sierrita. No, es así como ustedes piensan. No dijo nada, sierrita. ¿Qué? No. ¿Sabe qué dijo nosotros? Que tienen que darnos un manual
de cómo se maneja un martillo el día que nos entregue un martillo. ¿Cómo se agarra un martillo? ¿Qué tiró? Escucha el segundo audio, ese se llama mamarracho. Moladora nomás le decimos. Así nomás le decimos. Yo sé lo que es para cortar baldosa, pero eso legalmente nunca usé. Pero mi viejo usaba y yo tenía que atajar o marcar con ese lápiz chato. Ustedes no conocen el lápiz de carpintero. Ese se marca porque no hacer la punta chata. Siempre va a tener el mismo corte, el mismo grosor. No, yo soy trabajador. Qué puta. Mira la polla con su papaya, nego. Y mira, y acá él mismo cae por su boca. Yo claro que sabemos lo que es el lápiz chato, ese que se pone entre la oreja por el albañil, ¿verdad? Y es normalmente de color rojo. Y te voy a decir algo más, Diego, te desafío. Bueno observador, Bruno, no por eso. Bueno, No, rojo. ¿cómo que bueno observador? Ahora ya viene, vos sabés que avanzó tanto esto que ya viene una máquina que pone nomás ya ahí y automáticamente corta. Es así como una, viste que ese el que corta el fiambre o el queso, y así marca el piso y automáticamente corta. Espectaculares. Bueno, pero atendé cómo cae por su propia boca el pez, dice la frase. Diego dice, mi papá, el que trabajaba, el que colocaba, y yo miraba con el lápiz, ahí por eso es lo que él marcaba con el lápiz, pobrecito, le hacía trabajar a su papá. Y él tenía el lápiz, o sea, su trabajo era atajar el lápiz y marcar. Mira, vos te imaginas lo que es explotarle a tu papá. Pobre señor, mi respeto para el señor Marini. Mi respeto para él. Yo no lo creo ni jamás. ¿Qué pico este chetito va a agarrar un lápiz? No, olvídate. No. Se queda hacer el Juan Puebla. A mí no me venga con esa vaina. Él es cheto realmente. Claro, sí. No. Yo tengo una para él que a mí no me busca todavía, pero tengo una. ¿Tenés? Tengo. No, pero varias veces te tiró a vos. No, Te imitó y todo. No tan grave como para que yo le salga con esta. Ah, o sea, vos tenés amenaza. Atención, señores. Tengo una en la manga. No. Tipo Corea del Norte, hermano. Cuando viene a hablar de martillo, tenaza, tuerca, tengo una para él. Bueno, amenaza al Cardinal Deportivo a través de Federico Arias. Tiene una, Diego. No le busques más al Cardinal Deportivo. Federico Arias tiene un misil contra vos, hermano. Cerramos el Cardinal Deportivo con lo breve que tenga, mi querido Obi. Y nos reencontramos a las 19, Dios mediante. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bastante cara dura Alejandro, Creo que él hace bastante tiempo no tiene una conversación fluida con el presidente a partir de este momento en que abandonaron la concentración. Y si vamos a mirarlo a Alejandro Silva, no sé si te acordás la famosa demanda por cobro de salario en el momento más crítico del Olimpia, cuando más necesitábamos, que tuvimos que fabricar corriendo, depositar en una estiganía, porque él pedía su pase libre, con cobro del contrato hasta el final. Él quiso irse el año pasado. ¿Qué puede cuestionar? No puede cuestionar si la falta de tacto es perder un partido, salir a farrear, ¿te parece? Alejandro era un líder, entre comillas, negativo para el plantel de jugadores, don Pedro. Sí. ¿En qué sentido? Y ahí te estoy dando un ejemplo. Como que le asusaba al resto del plantel a decir, no, vamos a pedir los premios, si no, no nos presentamos. El que comandó y lideró este tema de la no concentración fue él. ¿Por qué no se esperó que termine el campeonato, que ya terminará el próximo jueves? ¿Por qué se adelantó ya esto? Es una pregunta técnica que... ¿Cuál es la diferencia entre esperar a la próxima semana y darle el tiempo para que ellos puedan buscar el equipo que sea, que les guste a ellos o que les convenga económicamente, y adelantarse? Ya no lo tenemos en cuenta. ¿De qué serviría que estén dentro del plantel? En todos los equipos del mundo, en todos, el técnico es el que da el vos vas a continuar, vos no vas a continuar. Y creo que se hicieron los pasos como corresponden. No puede ir